Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la información, el análisis, las diferentes corrientes de opinión de la actualidad nacional e internacional. Don Danilo Toro, muy buen día. ¿Cómo está? Buen día, Hugo. Buen día. Bueno, arrancamos una semana que va a recoger de la semana pasada. Hubo toda clase de eventos internacionales, así de golpe de timón. Y los otros no nos quedamos atrás porque tenemos una agenda de asuntos que estamos arrastrando y que esta semana creo que van a ser boom también. Más que estar arrastrando, yo siento que este es un relevo permanente. No terminamos un tema y ya viene el otro y viene el otro. Y en fin, pero tratamos de mantenernos al tanto de todo lo que va sucediendo. Nuestros primeros invitados para hablar de la realidad política, de la semana política, se los presento de inmediato. Está la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vázquez. Bienvenida, buen día. Muchas gracias. También está Antonio Domínguez. José Antonio Domínguez, perdón. Don José Antonio, panameñista, político independiente. ¿Cómo lo ponemos? Ingeniero civil y ciudadano. Ajá. Separado de la política, pero metido en la política. Yo no me he Por ahí. separado nunca de la política. Ajá, ok. Me separé de los partidos De políticos. los partidos políticos. Bien. Y Jonathan Vega, de la coalición Vamos. Muy buenos días y gracias por la invitación el día de hoy y poder tener la oportunidad de compartir este encuentro interesante hoy. Comencemos con las designaciones del presidente de la República para próximos magistrados de la Corte Suprema en las personas de Gisela del Carmen Agurto y Carlos Villalobos. Le pongo el tema sobre la mesa bajo la siguiente perspectiva. El presidente se acogió a lo que la Constitución le establece como una tarea. Hubo un sector de la sociedad que se declaró molesto porque no pasó a consultas, Pacto de Estado por la Justicia y todo lo demás. Pero en el fondo yo no he escuchado ninguna crítica directa hacia los dos candidatos, más allá de la fórmula que se utilizó, que es la constitucional a propósito. Pero no sé, yo les dejo el tema sobre la mesa para que opinen ustedes. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Nos pueden ayudar a tener la corte que anhelamos y la calidad de justicia que esperamos desde hace décadas en este país? El Colegio de Abogados ha visto estas dos designaciones muy bien. Yo creo que ambas escogencias y en las ramas en los cuales van a estar la licenciada Gisela Agurto, es una mujer que tiene 38, si no llega a los 40 años de estar dentro del sistema. Ha estado en muchos cargos dentro del órgano judicial y ha sido suplente de la Sala Contencioso Administrativa. Así que es una mujer que conoce mucho eso, decente, trabajadora. Es la percepción que siempre el colegio ha tenido como ella. Es una gremialista, a ellos se les permite ser miembros del colegio y ha participado en muchísimas capacitaciones que le brinda la abogacía. El licenciado Villalobos, Carlos Villalobos, es un regente del derecho procesal civil, es un hombre que tiene 35 años de ser litigante en materia civil y casualmente el día de ayer, que estamos dando unas capacitaciones con el nuevo Código de Procedimiento Civil que inicia ahora en octubre, tenía una charla programada en el colegio y le dije, bueno, mire, su primera charla como magistrado designado, porque todavía no ha sido ratificado. Sin embargo, pensamos que es un balance que viene a la Corte. Retos para ellos. Yo creo que dictar justicia sin presión, hacer un balance en la Corte de abogados internos, o magistrados que salen de dentro de la entraña del órgano judicial y otros que van de afuera, la perspectiva es totalmente distinta. Fíjese la óptica que tiene la presidenta del colegio. Cada vez que pregunto por estos dos abogados me contestan casi siempre lo mismo. Y mi pregunta entonces salta es, ¿habríamos tenido un resultado distinto si hubiéramos pasado por la supervisión del Pacto de Estado por la Justicia? ¿Vamos a extrañar que eso ocurra? No sé, ese camino.
Mira, la experiencia que tenemos del pasado es que cuando hay propuestas para ser evaluadas y que no venga con una designación directa del presidente, tú ves cómo la maquinaria va enfilando y te trata de hacer que escojas el candidato que ellos quieren, no necesariamente el mejor. En esta ocasión, estos dos candidatos, yo siendo de la rama de ingeniería, no de la abogacía, no he escuchado en mis amigos abogados comentarios negativos de ninguno de los dos. Y eso se podría mantener en la medida que estas dos personas que hoy fueron escogidas se mantengan al margen del agradecimiento porque me eligieron a mí. O sea, si tú me escoges a mí, tú confías en que yo voy a hacer mi trabajo. Y más vale que no cometas un error, porque si me toca meterte preso, te voy a meter preso. Aunque tú me hubieses escogido. En la medida que eso se manifieste en esas dos personas, el trabajo que van a hacer van a dejar una gran huella para el bien del país. ¿Debimos haber pasado por el Pacto de Estado o está bien lo que hizo el presidente? Mire, el tema si está bien o no no es algo que podamos determinar porque eso está dentro de sus facultades constitucionales. Sin embargo, ese no es el punto realmente, por lo menos no de mi parte. El punto aquí es que al final del día siempre el presidente, este es un país netamente presidencialista y el presidente elige al procurador, a los magistrados y estas personas de un momento a otro se van a deber al presidente en un momento dado que él los necesite. Es así, por eso que el sistema realmente tiene que cambiar, la Constitución tiene que cambiar. Esto es un tema que tiene que ir a un grupo de personas para que sean elegidos, para que muchos se convoquen un tipo de elección interna para ver quién se designe como magistrado. Eso debería ser lo ideal y no tener ese vínculo en un momento dado con el presidente de turno porque tiene un vínculo, y todos lo sabemos aquí. O sea, esto no es nada nuevo, tiene un vínculo con el presidente para favorecer o desfavorecer, porque es muy difícil que alguien que te dio la oportunidad de estar en esa posición no le vayas a pagar el día de mañana con un favor. Ahora, Pero no es que no haya sucedido. Claro No es que no haya sucedido, ya ha sucedido. Por Y supuesto. si quieres con el mismo Ricardo Martinelli. Así es. Porque uno de los que nombró no hizo lo que él le pedía, sino lo Exacto. que él como magistrado consideraba tenía que hacer. Así mismo. Y Sí, me quito el sombrero ante ese magistrado. No digo que no pueda ocurrir, pero son posibilidades que existen en la mesa. Eso depende de la calidad de la persona. Pero es una posibilidad. Y eso Ahora, no la lo podemos posibilidad negar. está, calidad de las personas, aquí hemos puesto la calidad de los profesionales y lo que me llama la atención es que ni la coalición vamos hasta ahora, hasta el momento que grabamos este programa. De hecho, tengo que ser franco. ha hecho algunas He escuchado observaciones muy sobre buenos los candidatos. He escuchado muy buenos comentarios de ambos candidatos, los he investigado. No he escuchado nada malo, honestamente, tengo que ser franco, pero también tengo que poner en la mesa que existen posibilidades cuando alguien te designa a esa posición. Y creo que eso no lo podemos negar. Ahora bien, podemos entonces cerrar este tema diciendo que es que en este país es difícil decir, hey, lo hiciste bien. ¿Sería posible decir, lo hizo bien? ¿Ponerle un ganchito? Yo sí ¿Hasta creo, ahora? Yo creo que hoy nos manejamos es buscando el que digan no lo hiciste mal. Pero para que te digan que lo hiciste yo bien. sí Es quisiera- que descalificar en este país es un deporte nacional, no sé. Antes que cierres ese tema, Sí. yo sí quisiera decir algo. Primero, no son políticos, yo creo que eso es importante mencionarlo. Ninguno sale de ningún partido político o ha estado vinculado a partidos políticos como ha pasado en el pasado. Eso por un lado. Y siguiendo la línea que dice el diputado, que muchas cosas pudiéramos cambiar, otra que sí pudiéramos cambiar en la Constitución y que el diputado yo creo que va a coincidir, es que en que los diputados sean investigados por la Corte y la Corte investiga a los diputados. O sea, es que esas son otras cosas que también en el futuro también debemos cambiar para evitar este tipo de cosas que pudiesen pasar en un momento Esto dado. queda dentro de los retos que tenemos que enfrentar en el asunto constitucional. Hoy iniciamos con la alfabetización que está llevando a cabo el Ejecutivo a través de don Miguel Antonio Bernal, que va a cerrar el programa de hoy. Así que vamos a abordar ese tema muy probablemente. Pero quisiera pasar a otro, las iniciativas anticorrupción. La última presentada por el Procurador de la Nación presentó 2. Ahí hay que sumar más de una veintena de iniciativas desde la antibotella en adelante. Y ninguna ha prosperado. Y parece que esta del procurador también se pone cuesta arriba. ¿Podemos darnos ese lujo en este tema? Comencemos con usted, señor Domínguez. Mira, yo presenté una cuando estuve en la Asamblea, la logré pasar yo lo dije en un debate abierto aquí,
por amenaza, logré pasarla. ¿Cómo fue eso por amenaza? Porque si no la pasaban, no pasaban otra ley. Ahora, ese es un mecanismo usual y propio en las asambleas. Yo te apoyo, tú me apoyas. Era un proyecto de ley que el Ministerio Público había trabajado con nosotros y con organizaciones internacionales en materia de justicia social y estaban muy de acuerdo en que ese proyecto de ley Sí. era una súper herramienta para el Ministerio Público poder ir en contra de la corrupción. Logramos pasarla en tercer debate. Llegó al Ejecutivo y el Ejecutivo no la sancionó ni la vetó, sino faltando 1 o 2 semanas para que no hubiera forma de que la pudieran pasar por insistencia. Y era una buena ley. Dicho esto, ¿por qué las leyes anticorrupción no proceden? Porque quienes están arriba saben que como esas leyes pasen, esa ley va a ir en mi contra y yo no quiero eso. Entonces, para evitar que vaya en mi contra, hay que ver cómo la bloqueamos. Así que esa es la línea que tiene el Ejecutivo, ha tenido y va a tener. Y no pero estamos solamente, acá, aquí hablando desde legislativo y de las iniciativas que están estancadas ahí. No pasan del primer debate. Porque no les interesa. Acuérdate que muchas de esas leyes también los atacan a ellos mismos. Aquí hablamos de que investiguen a los diputados. Si no tienes la prueba Idónea. Que debemos eliminar. Entonces no puedes investigarlo. Se le ha encontrado en su vehículo drogas, de todo, y no puedes investigarlo. Hombre, por Dios. han ido diputados heridos a la Corte con el dictamen de medicatura forense Y no pueden investigar. y no hay prueba idónea. Por favor. Por lo menos nosotros tenemos un punto muy importante. Hace un tiempo nosotros presentamos un proyecto de ley que tiene que ver que los delitos contra la administración pública no prescriban. Eso. Ese es otro. 1000%. Ese era un proyecto muy bueno, importante para el país, precisamente para buscar los responsables que por el tiempo el delito prescribe, no pasó nada. Pasaron 10 años y al final del día esta persona salió lucrando producto de la función que cumplía en el Estado. Esto tiene que cambiar. Estuve en la comisión, lastimosamente no fue, ni tan siquiera fue prohijado, pero al día siguiente pasaron un proyecto de amnistía y ese sí, se prohijó, o sea, inmediatamente. Hoy lo presentamos, al día siguiente fue prohijado. Mientras tanto, uno que era importante y vital para el funcionamiento del país, para que el país avanzara, lastimosamente ni tan siquiera fue prohijado. ¿Por qué no pasa de la comisión la discusión de estos proyectos? Tiene que Disculpe ver- la pregunta inocente, ¿no? Tiene que ver mucho con la persona que preside, en este caso, la comisión. Y no solamente en la comisión de gobierno, que pueden ir estos tipos de proyectos, sino en otras comisiones. Yo presenté varios proyectos en materia de educación para mejorar el sistema educativo, para evitar que los rectores se reelijan y una serie de temas. Y adivinen que ni tan siquiera fueron prohijados. Tuve que volverlos a presentar. Don Luis Eduardo Camacho está de viaje, a propósito, lo habíamos invitado para el día de hoy, porque sabíamos que su nombre iba a salir a relucir en esta mesa de seguro. Era inevitable, por eso lo habíamos invitado y hago la aclaración. Pero mire, esta es la herramienta que planteó el diputado. Espérate, si tú no me pasas estas leyes en primer debate, yo no te apoyo en estas otras leyes que tú me estás proponiendo. ¿Ustedes no han pensado en utilizar alguna herramienta en la Asamblea para que estas leyes anticorrupción sean abordadas de una vez por todas? No sé. Pero tiene que ver con que el que preside la comisión. El que preside la comisión, obviamente, y los diputados que están dentro de ella, no quieran abordar un tipo de proyecto anticorrupción, es imposible que esto Mira, avance. Un presidente de comisión es todopoderoso Mira, así. ese tipo de presidente de comisión tienes un maní por cerebro. Déjame ponértelo claro. Porque si tuviera cerebro, podría pasarla en primer debate, porque es en segundo y tercer debate donde la planchan. Entonces, Pero acá te están planchando en primer debate. no Ni ya siquiera está- llegan al primer no debate. llegan al primer debate y se busca un problema con el resto de sus colegas. Cuando su deber es, como presidente de la comisión, pasar todo lo que le llega en primer debate. Él debió haberla aprobado, o sea, debió haberla discutido, que se planche o no, que sea por decisión de la mayoría. Pero si no, ni siquiera la estudian, no la escuchan, no la discuten, porque él la encierra. Eso no es un presidente. Y eso habla mucho de la calidad de diputados que tienen dentro de la Asamblea. Mientras tanto, la agenda anticorrupción detenida, ¿no? No sé. Sí, claro. Mira, el Colegio de Abogados ha hecho un análisis de ambos proyectos. Conversamos con el Lo que presentó el procurador, ¿no? Los que Ok. presentó el procurador. Nosotros, y desde ya te puedo anunciar, nosotros apoyamos este tipo de iniciativas. Sin embargo, hay que revisarlas.
Lo que le hemos dicho, tenemos que tener igualdad de las partes, tenemos que tener unas garantías que no están allí. En la ley de crimen organizado está los delitos contra la administración pública, pero hay una problemática allí. En crimen organizado es 2 o más, donde una persona, sea la que sea investigada por un delito anticorrupción, ya no le aplica esa ley. Entonces, el procurador, ¿qué busca con esto? Y yo creo que el país lo requiere. Sí necesitamos tener una ley anticorrupción que sea robusta, pero que dé las garantías suficientes para que no se convierta el día de mañana para una persecución política para nadie. No, eso es muy importante, pero que tengamos igualdad de las partes. Y sobre la parte de si prescriben o no los delitos, él presentó un proyecto de ley donde aumentan las penas, eso aumenta la prescripción. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley similar. Yo creo que pudiéramos hacer hasta una revisión de lo que presentó Pero el si no se diputado y discute, todo, no se debate, no se acepta, no bueno, vamos a ningún lado. nosotros como Exacto. colegio de abogados sí le puedo decir que sí estamos de acuerdo y yo espero que los gremios del país también, porque nosotros tenemos que darle un mensaje no solo al panameño, al mundo entero, certeza del castigo, queremos traer inversiones, seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo la logramos si nosotros este tipo de temas no lo vemos? Don Danilo. Al igual que en el tema anterior, yo lo que veo relevante aquí es la condición en la que se encuentra el órgano legislativo. Es decir, en un fraccionamiento como el que tiene, cuesta mucho poder encontrar puntos de equilibrio para obtener algunos objetivos, algunos fines. La elección de unos magistrados debiera pasar por la facultad de ustedes de poderle preguntar todo lo que quisieran, independientemente de si el presidente los conoce o no los conoce. Exacto. Los diputados debieran tener la capacidad de poder preguntarle todo lo que quisiera un magistrado. Y acá lo mismo, las facultades de ustedes debieran permitirle a los diputados tener la capacidad, la facultad de poder empujar un proyecto anticorrupción que, wow, de alguna u otra medida hace falta en Panamá porque la corrupción no está extinguida como fenómeno. De hecho, pareciera que se premia. Mi pregunta es, ¿puede la correlación de fuerzas que hay, el grado de fragmentación que hay, encontrar respiraderos por donde la actual Asamblea pueda abordar estos temas sin que se bloqueen, sin que ni que nadie le ponga una pared de imposibilidad porque no tiene los votos? Yo creo que existe una gran cantidad de diputados, por lo menos en la asamblea que tenemos por el momento, que quieren cambiar las cosas, que quieren hacer las cosas bien. Sin embargo, también tengo que decir que existe un grupo que no quiere que este sistema cambie, porque se acostumbraron a trabajar en ese sistema y eso es lo que conocen. Un proyecto como los delitos contra la administración pública no prescriba, es un proyecto vital para el país. Pero si no pasa de la comisión, si no llega a ser discutido, por lo menos a ser prohijado, no es nada más ni nada menos que el diputado presenta el anteproyecto de ley en el pleno, en el momento que le corresponde, y al día siguiente puede ser inmediatamente prohijado por el presidente de la comisión. Pero si eso no ocurre, no va a avanzar ningún proyecto de ley. Es que aquí la correlación que está hablando don Danilo es lo mismo que yo les pregunté hace un rato. Hay herramientas, hay mecanismos que los diputados tienen para poder manejarse políticamente dentro de la Asamblea y lograr que una ley o un proyecto de ley sea discutido y sea debatido. El más normal es el de negociar. ¿Tú quieres que yo te apoye en esa iniciativa tuya? Te apoyo. Y te busco los votos en mi bancada. Pero es una cosa, apóyame en este otro. Pero digo, eso es lo más normal en la Asamblea. Hay personas que ni tan siquiera presentan proyectos de ley. Pero los que sí tienen que buscar un mecanismo, me parece. Hay que hacer Eso no fuerza, puede quedar trancado y trancado. hay que hacer fuerza interna dentro del pleno, Toma en honestamente. consideración que el tema que estás tocando ahorita, que es la de corrupción, afecta a todos los partidos políticos, porque todos, de una u otra forma, han estado dentro del gobierno y tienen cabezas que podrían ser alcanzadas si el proyecto de ley de anticorrupción, de que no haya prescripción a los delitos contra el Estado, los toca a todos. Eso incluye su antiguo partido, a propósito. Ninguno se salva, ninguno se salva. Y algunos Sí. con personajes Sí. recientes. Pero Sí. seguramente ese es el tema que los frena. Pero estos nuevos proyectos que presenta el procurador, no nos vamos a ese punto. Las penas han sido aumentadas
y eso nos lleva a que delitos van a prescribir no en 10 años ni en 20, puede ser en 30, en 40 años. Entonces, esas son las cosas, pero sí tenemos que tener herramientas para que no sea solamente la Contraloría la que maneje el tema que tenga que ver contra la administración pública. Ojo, tenemos un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero que hay que reforzar. Ahora bien, yo quiero dejarle... Sí, disculpe. El presidente postula al procurador. El procurador se encarga. El procurador presenta iniciativas. Sin embargo, diputados del partido al que pertenece el presidente Lo corta. lo cortan. No lo apoyan. O sea, mi lectura es que el fraccionamiento es tan menudo que llega a lo interno de la propia fuerza interna del gobierno. O sea, no veo una coherencia política. O hay un cordón umbilical entre los partidos políticos, como dice el señor Domínguez, de común acuerdo para no discutir estos temas. Pero insisto, todo en la vida tiene solución, hasta la muerte tiene solución. Yo quiero dejarles un tema en la mesa para escuchar una reflexión de ustedes, porque ya se concretó esta semana la eliminación del subsidio del arroz, ¿verdad? El arroz nuestro de cada día. Podemos discutir si esto favoreció o no la productividad. En fin, podemos discutir un montón de cosas, de si rindió lo que nosotros esperábamos ese subsidio o no, pero se eliminó, es un hecho. Y qué bien que les digo yo como una opinión, que los subsidios y las exoneraciones de las que se habla muy poco se pongan bajo la lupa. Pero hay un subsidio que se ha mantenido a través de los años y quiero darle algunas cifras para que ustedes las manejen y me den su reflexión. Y es el subsidio electoral, que comenzó siendo el total del 1% de los ingresos del Estado, ¿no? Eso es lo que se destina a subsidio electoral. Esto nació con 17.8 millones allá por el año 1999 y se calcula que para este periodo que estamos iniciando será de 109 millones de dólares. Mientras tanto, el padrón electoral a quienes les sirven los partidos políticos creció en 33%. Este subsidio creció en 625%. ¿Debemos seguir manteniendo ese subsidio? ¿Hay que modificarlo? ¿Que los partidos vivan por sí mismos? ¿Qué hacemos a propósito con este tema? Se los dejo allí. Mi opinión es que se rebaje ese subsidio y que se cumpla con la demanda que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el dinero que se le tiene que dar o el presupuesto para la administración de justicia. A la Corte Suprema no se le está recortando ahorita, pero sí se le recorta al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Administración y está también el Instituto de Medicina Legal. Entonces vemos estas distorsiones. Le estamos recortando para la Administración de Justicia, que queremos buscar certeza del castigo en un momento dado, pero entonces estamos aumentando un subsidio. Entonces, ¿por qué no lo revisamos? ¿Por qué no lo bajamos? Mira, que no quiero ni opinar de que se le elimine a los partidos políticos, porque seguramente los partidos me dirán que no, pero vamos a rebajarlo y entreguémoslos a quien en realidad sí se requiere. ¿Lo rebajamos o lo eliminamos? Yo sí creo que debemos rebajarlo, y no solamente eso, pero es que no podemos hablar solamente de subsidios, estamos hablando de falta de dinero para las obras que necesita el Estado. ¿Y por qué tenemos que seguir permitiendo que se liciten proyectos de 200 millones cuando en realidad vale 20? Y tenemos que pagar los 200 millones porque fue a través de una licitación. Y te hablo de puntualmente de un proyecto. El cuarto puente sobre el canal, que tenía que valer máximo 1.500 millones, resolvíamos todos los problemas porque teníamos la línea del metro, teníamos los 6 carriles y hoy se va a más de 4.000 millones. ¿Quién paga por eso? En breve vamos a hablar de ese tema con el ministro de Obras Públicas. ¿Qué hacemos con este subsidio? Para mencionar uno nada más, hay que ponerle la lupa, lo eliminamos, lo rebajamos, ¿qué hacemos? Yo coincido con el compañero de cierto punto. Yo creo que el subsidio hay que reducirlo por lo menos por igual para todos, no solamente que a los independientes que nos dan guayaba, honestamente, y los partidos políticos se llevan toda la taja. Creo que el 97%, algo así, le pertenece de ese subsidio a los partidos políticos y creo que el 3% le pertenece a las figuras independientes. Esto hay que revisarlo, esto hay que regularlo, porque así como se le están haciendo algunos ajustes en el tema del arroz y demás, también esto hace falta. Y no solamente eso, ante proyectos que se están haciendo, compramos camiones de los bomberos por 2.5 millones de dólares cada uno. Eso es un Maserati, un Bugatti Veyron, ¿qué es eso? Entonces,
hay que hacer justicia. Aquí hay que comenzar a regular y administrar los recursos del Estado que les pertenecen a cada uno de los panameños. Pero fíjese que el tema corrupción y leyes anticorrupción se relacionan con ese tipo de Por compras, supuesto. con ese tipo de proyectos, porque mientras no tenga el Ministerio Público, el sistema de justicia, las herramientas para ponerle freno a ese tipo de cosas, seguiremos con estas mismas malas prácticas. Señores, gracias por acompañarnos esta mañana. Fíjese que el ministro de la República conversa en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Sobre ese proyecto vamos a preguntarle específicamente en breve. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, está con nosotros. Señor ministro, buenos días. Bienvenido a Debate Abierto. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días. ¿Está usted todavía revisando papeles ahí? así mismo. Venga, vamos a la conversa. Ministro, tema esta semana, la extensión de la concesión a ENA Norte para el corredor hasta el 2058. Esto choca con la historia porque cuando se nacionalizaron o se rescataron los corredores, se nos prometió que en el 2020 ya iban a ser gratuitos. Ya estamos en el 2025 y ahora nos dicen que nos vamos hasta el 2058. Dice que es que no se han pagado, pero nadie nos presenta ni una suma, ni una resta, ni una división, ni una multiplicación de cuál es la realidad. ¿Qué nos garantiza ahora sí que en el 2058 van a ser gratis? Bueno, mira, gratis por gratis no pueden ser porque los corredores necesitan mantenimiento y eso cuesta. Los corredores tienen una tarifa que por años no se ha movido. Por lo tanto, cada año lo que debe sobrar de esa recaudación disminuye por el costo que todo va aumentando año a año. La necesidad de esta extensión del corredor, del corredor norte es porque no se va a poder cumplir con el financiamiento, el pago del financiamiento de los bonos que se sacaron para cubrir la deuda del corredor cuando se compraron. Y se necesita refinanciar. Por eso se está pidiendo esta extensión. ¿Cuánto debemos Aparte, de esos bonos? ¿Cuál es la matemática? Se deben Yo quiero ver algún número que se me deben convenza. 168 millones. 168 millones. Y esos 168 millones necesitamos 30 años para pagarlo. No, pero también necesitamos adecuar los corredores y por eso y darle mantenimiento. Todos los corredores, tanto el norte, el sur, el este, se les van a hacer trabajos en este periodo. Esos corredores se maquillaron en los periodos anteriores. Tú no has visto ningún trabajo mayor en ninguno de los corredores. Es más, es que ahora que usted dice eso de trabajos, me acuerdo que cuando se recuperaron los corredores de Pixa y de Ica en aquel momento, se nos dijo que se iban a ampliar a 3 carriles. Nunca se amplió. Es más, se tomaron los hombros, los desahogos que deben tener los corredores o la vía rápida, se tomaron como un carril más. No se amplió, que dice que se iba a ampliar el corredor marino porque ahí tenemos un tranque marino, tampoco se amplió. Y además de la promesa de que iban a ser gratuitos. O sea que nos mintieron cuando nos dijeron eso en el 2010. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. No resultó como se esperaba. Aquí lo tenemos. O sea, no hemos podido pagar la deuda. Me gusta su diplomacia. Bueno, también acuérdate que en la pandemia todo se disminuyó. Ahora, No, 4 años la después, promesa era el 2020 y bueno, la pandemia fue de 2020. no, fue después. 2020. Sí. Pero ahora, este año, Sí. estamos en los niveles Sí. del 2019 o superándolos levemente en el paso de los corredores, de los automóviles por los corredores. Ahora bien, Pero- también además de la diplomacia, llamó la atención sobre su franqueza. Los corredores no pueden ser gratis, No no, pueden ser van a ser gratis, gratis en el no pueden futuro. ser gratis. A ver, Entonces, hablaste de la extensión de la ampliación del tramo marino, Ajá. del corredor sur. Eso está en planes en este periodo también. Eso se va a hacer. Otra cosa importante que se van a hacer en los corredores, que se van a eliminar las casetas a futuro. Ya se contrató una compañía de vasta experiencia para que analice lo que tenemos que hacer para eliminar las casetas y hacer telepeaje como se hace en Estados Unidos. Eso también agiliza mucho. digo, además, y coincidiendo con que la figura es necesaria para mantenerlos, además, a ENA también se le va a poner a cargo del puente, el cuarto puente sobre el canal, tengo Correcto. entendido, y también de algunas ampliaciones en la Interamericana, también van a estar a cargo de ENA, ¿no? Bueno, la variante Campana Sí. va a estar a cargo de ENA.
¿Y el puente va a tener también? El puente también. ¿Ya tienen un aproximado de cuánto nos costarán esos peajes, el del puente y el de la ampliación? Eso está en pañales. Espera, Sí. espera que se acerque la fecha. Para que Se están haciendo los análisis. Para que no nos diga después que no salió como lo planeamos, como ocurrió con el de 2010, ¿no? Don Danilo. Señor ministro, yo creo que hay que decirle las cosas claras a la gente. Y creo que lo que usted ha dicho hay que repetirlo y ser explícito y reiterativo. Las vías públicas necesitan mantenimiento. El Ministerio de Obras Públicas tiene serios problemas, históricamente los ha tenido, para darle mantenimiento a las vías públicas porque no recibe el presupuesto que eso debiera consumir. Por lo tanto, quienes utilizan las vías públicas tienen que pagar de alguna forma el mantenimiento de esas vías. Y, por lo tanto, creo que hay que decir a la gente las cosas claras. No se puede hacer eso gratis, como yo considero que fue un error haberle quitado el pago a la vía Arraiján Chorrera, a la autopista Arraiján Chorrera, porque mantenerla es una locura y es 1000 veces más peligroso tener una autopista sin mantenimiento, porque no tiene el presupuesto para hacerlo, que cobrar por su uso. Es que aquella también se había prometido que iba a ser gratis tan pronto se pagara. Pero esas son promesas. Esa se pagó y se repagó. Aladas de los cabellos, eso es lo que quisiera decir. Yo soy de la misma tesis de usted y tiene todo el sentido. Y me acuerdo que en esa se puso gratis, fue después un escándalo porque en aquella se pagaban, era de 50 con boletito. Y había algunos trabajadores que recogían el boletito y volvían a dárselo a los conductores. Y eso hubo un escándalo y por eso pasó a ser gratis. Pero de aquí en adelante, ese va a ser el nuevo esquema, señor ministro. Ese es el esquema. O sea, necesitamos dar mantenimiento. Mira, 5 años pasaron del gobierno anterior. Sí. Ni un solo proyecto de los que ellos lanzaron tiene mantenimiento. Y habían proyectos importantes que tú le debes poner mantenimiento. Todos los proyectos que nosotros estamos lanzando, que quiero conversar de eso después, Sí. llevan mantenimiento. Llevan 3 años de mantenimiento. Terminan 3 años de mantenimiento. Cuando venga el próximo, que le pongan un mantenimiento. ¿Pero eso está incluido en Ese el precio o no van a cobrar no, para darle el mantenimiento? Está incluido en el precio. Ah, ok. Ya. Está incluido en el Sí. precio. Y, o sea, es mucho más barato mantener que reparar. Que reparar. Ahora, hay una serie de proyectos que a usted le tocó. Yo no entiendo que realmente no fueron de su generados en su periodo, pero le ha tocado enfrentarlos. Y son proyectos que a veces uno se pregunta si tienen pie o si tienen cabeza. Por ejemplo, la vía Pedregal Mañanitas. Esa vía lleva meses y ahí están sembrados los postes en la vía porque no hay empresa alguna que pueda mover los postes. Y se pavimenta, se queda el hueco del poste, ese es un punto débil ya para la misma vía y no hay forma que se pueda avanzar. Algo parecido ocurre en Condado del Rey, que se está haciendo por pedazos. Eso es un parcheo. La vía La ampliación. Sí, La pero ampliación no, de la Condado del ampliación, pero ella misma causa su tranque porque se reduce a punto hasta de 2 carriles, de 4 pasa a 3, de 3 pasa a 2, de 2 pasa a 3, pero también con los postes sembrados desde hace más de un año. No hay forma de que aparezcan lo que tienen que mover los postes. El municipio demoró también meses en mover sus anuncios y el contratista se la juega allí esperando eso. Entonces, me da la impresión de que tiene el MOP eso monitoreado para que la inspectoría se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Otro proyecto que tampoco es suyo, no salió de su cartera, pero le toca enfrentarlo. Ya tiene un año también, ya un año para mover los postes. Exacto. Oiga, por No, favor. más de un año llevan. La vía del Parque Soberanía, que esa parecía una vía bombardeada, que fue reparada, pero justo termina donde termina el borde de la carretera. No hay un espacio de hombro para maniobrar. La carretera es estrictamente el paño de ida y el paño de vuelta. Y hay otros proyectos más que uno... Déjeselo hasta ahí, que ya lleva como 5. No, A ver. hay otro proyecto más, que es Bacamonte Chumical. Ajá. Tiraron ese proyecto que pegas con la carretera nueva a la autopista Bacamonte y vas hacia Veracruz y no tienes cómo pegarte en Veracruz. Eso también lo enfrentamos. Ajá. ¿Qué va a Con hacer una ahí? No, lo enfrentamos con una adenda, nos tenemos que pegar a la se va a completar. calle que está en Veracruz, ¿no? O Pero sea, usted va a vamos bajar completar. del puente, va a poder tomar una especie de costanera para salir en Bacamonte, entonces, ¿esa es la idea? Bueno, no hay lo ideal a futuro es que esa carretera que se está haciendo tenga una especie de cinta costera Bien. en Veracruz. Eso es carísimo. Claro. Ahorita mismo no hay presupuesto para eso.
Entonces la tenemos que pegar. Tiene una carretera de 20 millones Sí. que tiene que tener inicio y fin. Entonces ya le encontramos cuál era su final y ya lo adendamos y ya lo estamos Pero haciendo. los potes, esto Por que ejemplo, Danilo lo ha presentado, que hablemos- fue con la directora ACEP también, usted habló de ese tema y siguen los potes ahí. O sea, No sé si los potes forman parte de la carretera. Pues, en Condado del Rey, sí. eso es un bulevar que va a terminar en 4 carriles. Que Pero se no está siempre es haciendo- 4, no siempre es 4. No, se está En este haciendo momento. por dificultades que hay. Tú lo ves que está así, pero al final tienen que ser 4 carriles. No, no va a hacerlo. Dese una vuelta. No va a ser de 4 carriles toda. No lo va a hacer. Bueno, Se lo digo Ya. con apuesta en la mesa. bueno, apostamos pues, ya veremos. Lo que pasa es que esos postes se le pide a las generadoras que los remuevan. Ellos dan un presupuesto y una cosa y te dicen, bueno, yo tengo tantos días para empezar y espera que empiecen, pero esa es una función que es más del contratista con la distribuidora, no la generadora. sí, la distribuidora. Con la distribuidora. La distribuidora. Oiga, pero Y dígaselo, los contratistas tienen que ponerse las pilas con ellos. oiga, Ahorita dígaselo, mismo- dígaselo al presidente, disculpe que lo interrumpa, porque él sí sabe cómo poner a las distribuidoras a trabajar. Bueno. Disculpe. en el intercambiador de Chitré, Que ese ahí- otro monumento histórico allí. no, eso se va a terminar. Ya. En el intercambiador de Chitré, que es otro proyecto heredado, Que ustedes recibieron, exacto. yo estuve hace poco y yo hablé con la misma gente de la distribuidora y ya calentaron. Ya se cambiaron, ya se metieron los cables que llegaron y ya se van, creo que la otra semana ya se empiezan a remover los cables aéreos para poner las vigas. Pero Háblese con las hay- otras acá también que le preocupan a don Danilo, que ya este es el segundo Sí. programa donde escucho precisamente esa misma queja. Pero hablemos de Eso Chitré. principalmente es algo Sí. que tienen que los contratistas empujar con la cosa. Nosotros como ministerio los ayudamos en lo que podemos. Ayúdelo, Y ayúdelo. ahí está, lo puede decir, la compañía que está construyendo el intercambio de Chitré, que casualmente construye Condado del Rey. A propósito de Chitré, quedémonos allí porque si había un monumento a la desidia que era producto de vergüenza nacional, era precisamente la forma en que se había condenado incluso a los vecinos de ese proyecto que no tenían forma ni de salir de su casa, o sea, el patio de su casa y había un hueco. A eso los habían condenado. ¿Cuándo va a estar lista esa obra? Y también saber si nos va a salir más cara, porque eso ha pasado con algunas de las obras que se habían dejado ahí al abandono. Al final nos han salido más cara. ¿Qué se ha hecho en ese Mira, plan? el intercambiador, y se lo he dicho al contratista varias veces, Ajá. no tiene derecho a fallar, debe estar para fin de año. Este Está año. prometido desde el año pasado. Regalo de Este año. Navidad para la gente de Azores Intercambiador. Creo que Bien. un poquito después de Navidad, antes del... Regalo Año Nuevo, pues. O de Nuevo, Reyes, De pues. Año Nuevo. Y está bastante avanzado ahora mismo. Bueno, nosotros nos toca rescatar obras. ¿Nos va a el costar otro más? Está costando como 10 millones más, pero gran parte de ese costo es costos asociados. O sea, intercambio, cambios en las utilidades. O sea, acueducto, Pero es que incluso- electricidad, sí. internet. Pero es que incluso 10 millones es razonable para el tiempo en que estaba paralizado y para la forma Bueno, en que el se valor- recalculaban algunas obras aquí. El valor del dinero en el tiempo también, ¿no? O No, sea, sí, también, ¿no? Pero tiene 10 su millones costo. tiene algo de racionalidad. ¿Qué otro proyecto está recuperándose en este momento, como por ejemplo ese de Chitré que nos mencionaba? Estamos ya por terminar de recuperar la Omar Torrijos, un proyecto bien importante que se paró tiene 8 años de estar parado, Imagínese. pero ya eso lo vamos a iniciar el próximo año. Estamos recuperando del proyecto del gobierno pasado el carril exclusivo de los buses en Vía España, que es otro proyecto importante, un proyecto que me está pidiendo el ingeniero Sánchez, el director de mi bus, que se lo hagamos. Sí, ese era un proyecto que iba desde Balboa hasta la Fernández de Córdoba, Sí, me por parece, allá, ¿no? sí, son como 5 kilómetros. Sí, exacto. De ampliación de 2 carriles para mi bus. Y que iban a tener en el centro las estaciones, una cosa, estoy hablando de memoria. Sí, sí. Y unos parques y unas adecuaciones que se van a hacer. ¿Ese cuándo va a arrancar? Ese ya estamos en los trámites del contrato. Están en los trámites del contrato. En Pero Panamá, póngale una sí. cláusula, ponga una cláusula a la gente que maneja los tendidos eléctricos, los postes. Este hombre, Porque eso si no no, lo deja dormir. si no, ese proyecto va a demorar una década.
No, yo le digo, pásele el dato al presidente, que él sí pone a la distribuidora en cintura. El problema, como vuelvo y te digo, ya no es de nosotros. Nosotros Sí. ayudamos, impulsamos para que en lo que podamos, para que se muevan esos postes lo antes posible. ¿Tú crees que cuando yo voy allá a Chitré a ver el intercambiador, me gusta ver todo ese reguero de cables que están ahí, que me están impidiendo avanzar en el proyecto? Así es. Nosotros llamamos, hemos tenido, el ministro Icaza también me ayudó en unas reuniones con los gerentes de las distribuidoras. Ese problema también lo teníamos en Bocas del Toro, en Isla Colón. Ahora, Y ministro, hemos ido sí. resolviendo. Lo que pasa es que no se puede resolver tantas cosas como si tuviera una varita mágica y ya, está resuelto. No, pero hay que reconocer- Aquí en Panamá sí. existe algo que se llama burocracia. Sí. Y es duro luchar contra la burocracia para uno que Oiga. viene toda la vida de la empresa privada. Oiga, a propósito de burocracia, ahí donde está usted sentado, la semana pasada fue Betzeray Richards. Dijo que este gobierno era campeón ya en contrataciones directas y que su ministerio era el campeón del gobierno campeón Bueno, en mira, contrataciones directas. Betzeray me ha criticado eso en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos, y yo le he tratado de explicar, pero a veces la gente no quiere entender. Él critica dos programas que tuvo el Ministerio de Obras Públicas. El programa de emergencias por las lluvias en los meses de noviembre y diciembre y el programa de recuperación económica. En el programa de emergencias, o sea, si nosotros vamos a hacer licitaciones, hacer un diseño de la reparación y hacer licitaciones, todavía estuviéramos con las carreteras partidas por todos lados. Y en el de recuperación económica igual, era un programa para contratación de mano de obra rápida, que hubiera más empleo, y se crearon tapahuecos. Yo no entiendo al diputado, él fue a mi oficina, me pidió que hiciéramos un tapahueco en un sector de Tocumen y le dije sí, porque tengo un tapahueco para ese sector. Me dice, en la siesta, le digo, te lo hago en la siesta, si está para el sector de Tocumen. Me dice, y que lo haga tal compañía, ¿Cómo? que lo haga tal compañía. ¿Y por contratación directa, le pregunto yo? Sí, y no le di, no lo acepté. Ahora Porque lo- consideré que esa compañía no era adecuada para hacer ese trabajo. Ese trabajo lo tienes que hacer tú de tu bolsillo y terminarlo antes que te salga el contrato. pero lo que me está diciendo es algo serio y grave, porque él estaría criticando lo que le propuso a usted. Bueno, él lo propuso. Y fue con un diputado suplente a mi oficina. ¿Ah, sí? Sí. O sea, hay testigos. Fue con un diputado suplente. Wow, ¿sabe? Me deja Entonces pensando... a mí me extraña ¿qué? siempre que me critica Sí. cuando él en su momento pidió un proyecto de eso. Ahora, ¿qué controles hay para evitar precisamente malos manejos, que las empresas cumplan, que mañana usted esté subiendo, bajando escaleras y demás? No quiero ni subir ni bajar escaleras. Ajá. Por lo tanto, yo mismo me involucro muchas veces en los precios de las licitaciones, para estar seguro. Ahí llegan No, los en las pre- contrataciones directas que después le ponen la lupa. ponemos nosotros el precio. Ajá. No es que me lo ponen a mí. Nosotros decimos, estas son las actividades que hay que hacer, esto llega hasta tal monto. ¿Y el Ya. contratista cómo le elige? Porque supongo que el que llevó Bueno. Betzeray confiará en la compañía que le propuso. Bueno, él confiará, pero estas son compañías que tienen que tener músculo financiero. Arrancan con una hojita 8,5 por 11 el día que se les dice que arranquen. Esos proyectos se deben terminar como en 6 meses cada uno. Mientras sale el contrato, ellos lo tienen que ver prácticamente terminado y después cobran. O sea que no hay desembolso como se acostumbraba a hacer acá, ¿no? No hay desembolso, no hay nada. Porque aquí se acostumbraba a darle plata, de la empresa después se perdía, se declara en quiebra y perdimos plata a todos los panameños. Pero déjame hablarte. Esos fueron los programas que él critica. Perfecto, tiene derecho a criticarlo. Esa es su opción. No, pero usted ha hecho una denuncia seria, tampoco así. Usted lo que acaba de decir no es una denuncia seria. De seguro él está tomando nota sobre esto y vendrá la respuesta. Venga. Porque merece una respuesta. Ahora, ministro, yo le voy a déjame proponer explicarte. algo. Yo le voy a proponer algo porque usted trae ahí también, y veo que trae muchos documentos. Yo quiero hablarle de la condición de los puentes, ese ahí de Balboa. Uno no ha subido el puente cuando ya comienza a tambalear y a traquear ese puente. ¿Qué va a hacer con ese puente? E igualmente le quiero hablar sobre
otros proyectos, la ampliación de la vía Centenario y todo esto, pero vamos a la pausa y regresamos para que sigamos conversando. ¿Le parece? ¿Cómo no? Regresamos en segundos conversando con el ministro de Obras Públicas aquí en Debate Abierto. José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, sigue con nosotros. ¿Sabes que ahora que habló usted de los Omar Torrijos y qué sé yo, tiré línea o vino a memoria que la vía La Amistad y todo esto se lo está comiendo el monte? A mí me dijeron una vez, quienes saben de esto, de carreteras como usted, que la salud de una carretera dependía de sus hombros y el mantenimiento de los hombros. Esa vía se la está comiendo el monte. Antes el MOP precisamente cortaba la hierba y mantenía bien bonito todo eso. Ahora se la está tragando el monte. Me llama la atención que hay carreteras que se construyen ahora sin hombros. ¿Y qué pasa con ese mantenimiento, por ejemplo, de esa vía que se está tragando el bosque? Bueno, para eso, principalmente con la falencia que tiene el Ministerio de Obras Públicas, se licitan las carreteras con mantenimiento. Y el mantenimiento lo tiene que dar el contratista. Y al contratista le conviene dar un buen mantenimiento porque lo que he dicho es una realidad. El agua es lo más dañino para las carreteras. Así como el agua es vital para el ser humano, para la carretera es lo contrario. Y se necesita desalojar las aguas lo más pronto posible. Y por eso debe mantener las cunetas limpias. Hombros y cunetas. Ahora bien, eso de los hombros llenos de hierba me recuerda las glorietas de la Interamericana, por ejemplo. Hay algunas que son prácticamente un bosque. ¿Eso está a cargo del MOP o le toca al municipio? ¿Quién se encarga de eso? Porque eso también destruye la carretera. En mi opinión, eso debe ser los municipios, en cada sector. Pero no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que sacar un contrato para que se haga eso. Ahora, nosotros lanzamos el 8 de agosto la APP, Carretera Panamericana del Oeste. Eso lleva un proceso. Ahorita mismo están en evaluación, después se abrirán los sobres, después vendrán los reclamos, después saldrá un ganador. ¿Cuánto tiempo tomará ese proceso, disculpe? Yo calculo que por lo menos 3 meses. 3 meses. Porque la última vez que estuvo aquí en Debate Abierto, por allá por el 2022, por allá estuvo su antecesor en el cargo, y nos hablaba de APPs que ahora es que se están realizando, y el cieno, eso toma un par de meses. ¿Qué hará la diferencia en esta ocasión? No, eso, o sea, los contratistas tienen derecho a reclamar. Es un contrato importante y yo estoy asumiendo de que ellos van a reclamar. Esos reclamos van al Tribunal de Contrataciones Públicas y demoran su periodo. Yo calculo que en 90 días eso está resuelto. Oiga, ahora que de me ahí acordé, viene el refrendo. Y de ahí, en 60 días, pero van a haber pasado 5 o 6 meses, yo le entrego esa carretera al contratista. Y que comienza a desde trabajar. ese día, él tiene que encargarse de mantenerla transitable y limpiar las cunetas. A propósito de su antecesor, usted presentó denuncia, tenía entendido que usted iba a presentar nuevas pruebas y quiero saber si hay nuevas denuncias. Estoy esperando y ya toqué el tema con el ministro Schaman y ya mandamos nota que me certifiquen el costo de financiamiento del túnel del metro. Porque yo he puesto una denuncia, somos querellantes, por 1.800 millones, pero no incluye el costo de financiamiento del túnel, que puede llegar, en mi opinión, yo no soy financista, eso lo hace el MES, pero en mi opinión, dependiendo de los años que van a tomar para el repago, a 1.000 millones de dólares. ¿En qué delito podríamos estar hablando de casi 3.000 millones de dólares? Casi 3.000 millones de ¿En dólares. qué delito se Yo digo estaría? que al final va a ser 3.000 millones. ¿En qué delito se estaría incurriendo allí? No sé, o sea, yo no soy abogado, para eso está el Ministerio Público, pero para mí es una negligencia administrativa total haber hecho eso. Don Danilo. Wow, estos son números gruesos. ¿Ah? Sí, porque la última vez que usted estuvo acá y hablamos de ese tema, recuerdo que le presentamos el reportaje que Telemetro hizo cuando todavía estaba la administración del señor Sabonge y la suma a nosotros nos daba los 1.800 millones de dólares en aquel momento. Llegar a 3.000 millones es un golpe para el bolsillo de todos los panameños, porque ahí es donde sale la plata. Lo peor es que, o sea, eso es como si estuviéramos haciendo un audito, un número frío. Pero lo que impacta eso a la gente del West,
ha impactado vidas, sin Sí. lugar a dudas. Don Eso, Danilo. ¿cómo tú valorizas eso? ¿Cómo le pones valor? Sí. Yo quiero que Hugo me permita hacer dos planteamientos. El primero quiero salir de una lista de vías. El otro ¿Otra tiene que lista? Otra lista. Pero ahorita presentó 5. Otra lista. No, mi lista es enorme. Boquete. Hay una carretera de circunvalación que es un excelente desahogo para Boquete. Pasa, uno lo puede tomar desde el puente que está en la feria, sobre el Caldera, y sale arriba, o en otra dirección. Eso es Jaramillo arriba. Ha sido toda la vida de piedra. Y eso es un excelente desahogo para la circulación de Boquete. Y la veo que no aparece en el plan de ningún gobierno. Señor ministro. Bueno, voy a empezar porque antes me preguntaste sobre los puentes del Balboa. Ah, sí, de verdad se me quedó en el tintero, sí. Germain y todo el mundo me Sí. asolea cada rato. Eso se está licitando. Ya está en Panamá Compra. Y eso se licita de aquí a 60 días. A 60 días. O sea que 60 días. estaría trabajando la empresa también. Yo ahora te voy a hablar del programa de licitaciones del MOP. Ok. Sobre eso también está en los proyectos que vamos a realizar. Ese proyecto ya se subió. Se llama la Ruta del Café, más la segunda entrada a Boquete. Porque la coges por este puente, que ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama, que te lleva a donde juegan golf, Ajá. pero ahí te pasas el puente y te desvías a la izquierda y sales a esa calle que estás hablando. Todo eso va a ser pavimentado. Y vas a dar la vuelta a la feria, ¿no? Todo va a quedar pavimentado. Ya, perfecto. Hay otro proyecto. Está destruido a bombardeo, Tonosí, Guánico, Cambutal. O sea, no solamente en Azuero, no solamente el monumento el monumento que es la circunvalación de Chitré, sino eso Mira, es un camino de mucha producción. Esto va a sonar que tú me estás preguntando a mí los proyectos que está haciendo. No, esa es mi lista Bueno, histórica. Ese proyecto también está en Panamá Compra ahora mismo para licitarse. Es Tonosí Cambutal con unos ramales a unas playas es un proyecto de producción más turístico. Y eso está en Panamá Compra y también se licita en los próximos días, la Oiga, próxima semana. Tenemos también otro proyecto. La ATP Ajá. está haciendo Cuango Santa Isabel. Para llegar a Cuango, vas por la vía de Portobelo y hay un lugar que le llaman El Cruce y te desvías ahí. Pero no hay cómo llegar a Cuango porque esa carretera está destruida. Entonces estás gastándote una cantidad de millones de Cuango a Santa Isabel. Nosotros vamos a hacer del cruce ese a Cuango. ¿Hasta Cuango? Hasta Cuango, Ministro. claro, para que se pueda habilitar. Y ahí hay playas de verdad. Y nada más, el último tramo que quiero saber, ¿y la de Darién? ¿Cuál? La interamericana. Eso está trabajando. Esa se llama, es una PP y es la carretera panamericana del este, que llega hasta Yavisa. Va a llegar hasta Va de Yavisa. Tanara o Las Garzas, va desde Las Garzas hasta Yavisa. Sí, eso va a estar rehabilitado y va a tener 15 años de mantenimiento. Es más, estamos haciendo también las calles de Metetís y Santa Fe. Ese es otro proyecto que Hoy ya pronto está en tengo que ir por Panamá. allá, voy a hacer mi gira de inspección. Sí, Voy a porque la aprovechar. lógica me dice que no está yendo, porque usted estaba frecuentemente yendo a Darién. Hace 3 meses eso era... O sea que esto comenzó en el último eso trimestre. acaba de comenzar, el último trimestre comenzó. Sí, eso el 26 de junio. El 26 de junio empezó la reparación en sí de la carretera. Lo que pasa es que las APP tienen un año para presentar impacto ambiental, financiamiento, diseño y mantener la carretera transitable. Ahora, ministro, tenemos plata para tantas cosas. El programa de las APPs, y viene otra APP más, que es la de Centenario, que antes mencionaste, tiene un tope. No nos podemos pasar del 30% del presupuesto del MOP. Entonces, ahorita mismo tenemos para 3 APPs, que sería la del Darién, que es la carretera Panamericana del Este, Panamericana del Oeste y Centenario. Yo tengo el deseo de lanzar también, si puedo lograrlo, no lo sé, la de Antón Penonomé, que es una variante que vas a Antón y te desvías y sales adelante de Penonomé con un retorno para si quieres regresar a Penonomé o si quieres seguir para O sea, ese ahorro en tiempo sería tremendo, porque Sí, sí. sería... Sí, no, sí. porque la carretera, la Panamericana sube y baja. Entonces esta sería prácticamente Sí, o sea, directo.
y te saltas todos los semáforos y lo que hay ahí en Penonomé. Penonomé se forma un tranque. Y pondrías algunas playas a disposición de la gente también, Sí, bueno, en toda es esa mucho zona. más, sí. Antón Penonomé, pero por el lado de la Por el lado de la costa. de la Sí, costa. por el lado de la costa, por el lado de la exactamente. costa. Ese, tengo el deseo también, por lo menos, de dejarlo licitado o empezado. Pero mira, quiero hablarte porque, o sea, hubo la crítica de que nosotros hacíamos licitaciones directas y eso. Sí. Yo te he hablado de los 2 programas donde se ha hecho. Nosotros en los últimos 90 días hemos puesto en Panamá Compra 30 proyectos. Todos para licitación. Yo creo, ahorita mismo, de esos 30, 7 ya se abrieron los sobres, ya se hizo la licitación. 5 están adjudicados, 2 faltan por adjudicar. Y todavía hay 20. Yo no creo en gobiernos anteriores, en muchos años, no me acuerdo, yo tengo 44 años en este negocio, hayan habido tantas licitaciones al mismo tiempo en Panamá Compra. Ahora, está cerrando el año fiscal. ¿Cómo funcionaría el flujo para el pago de estas obras? ¿Sería de este presupuesto o sería del próximo Estos año? son llave en mano. Son llave en mano. Son llave en mano. Entonces, Corre por cuenta del hay contenido. como 7 proyectos que son de inversión y los otros son de llave en mano. Ahora, esos llave en mano son para pagar en esta administración, porque hubo otros gobiernos No, que empezaron no. a quedar llave en mano y el siguiente Parte- gobierno tenía que ver cómo los pagaba. Bueno, ¿y qué tú crees que nos hicieron a nosotros? Sí, pero ese va a ser- El presidente Mulino agarró en todos sus ministerios así. Ya la plata está gastada. Sí, pero ¿esas son para pagar en esta administración o se lo va a dejar para la próxima administración? Parte en esta y parte en la otra. Parte en esta. Creo que David Peragua se hizo llave en mano Eh, en su momento. David Santiago, David Santiago. creo que eran llave en mano, sí. Exacto, Eran llave en exacto. mano. Sí, esa iban 3 empresas, fue en 3 tramos que se hizo Así a es. la vez, sí. Ministro, también el tema de los tapahuecos, aquí saliendo de la 12 de octubre para tomar la Vía España, ahí se forma un tranque porque para tomar la derecha está lleno de huecos. Uno va por aquí por la Vía España frente al, creo que se llama, ahí hay un parque, hay una serie de vereda tropical, creo que se llama ahí, donde hay una serie de restaurantitos ahí. Ahí hay un carril que permanente, el carril es un hueco. Un tapahuecos que pasó que no ha llegado hasta allá. Bueno, tapahueco es rehabilitación. Estos son parcheos. Acusamos recibo de lugar. Nosotros tenemos un combate nacional contra los huecos. Pero no los podemos agarrar todos en un solo viaje. Pero sí ponemos atención, por ejemplo, cuando hablaron el otro día por el estadio Justo Arosemena, Ajá. Juan de Móstenes Juan de Móstenes, Arosemena, sí. Arosemena, y ya fuimos y agarramos ese punto. Y siempre están las cuadrillas en diferentes lugares tapando huecos o parchando. Así como tú ves ese, por ejemplo, yo mismo venía no sé, me acuerdo si era de Colón, por Paraíso, y encontré 4 o 5 huecos. Yo llamo y hacen una vuelta por ahí, vayan tapando los huecos. Vamos a ponerle atención a esto que acabas de comentar. O sea, que usted utiliza la carretera esa de la Parque Soberanía. Sí, yo lo utilizo. Entonces, sabe bien lo que le dije hace un rato, que eso se lo está comiendo la hierba, que ya se están comiendo los carriles y no hay quien le dé mantenimiento a ese corte de hierba que antes era algo permanente, así como algo que pasaba también en temporada seca, que es que el MOP se dedicaba a la limpieza de los drenajes. Gran Bueno, parte de los problemas que pero tenemos de pero inundación Eso lo hemos hecho. se debe a Eso que no se están haciendo. Eso sí, eso sí te digo que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. O sea, pero hay tanto que no puedes abarcar todo de un solo viaje. Pero nosotros estamos constantemente limpiando drenaje y dragando ríos, donde podamos, para evitar inundaciones. Hay una carretera que podría tener un valioso destino turístico, que es la carretera Chepo-Cartí. Uno entra por Chepo y puede terminar en la comarca Cunayala. Bueno, eso está por el llano de Chepo. Exactamente. Llano de Chepo y termina en... ¿La tiene contemplada también? No, esa carretera fue rehabilitada ya. ¿Ya? Y tiene mantenimiento. Ah, qué bien. O sea, no tenía mantenimiento. Ya. Nosotros le dimos un contrato para que le dieran mantenimiento. Oiga, Porque esa carretera es de montaña. Exacto. Y esas carreteras necesitan Tiene picos y valles. tener sus mantenimientos. ahora muy que viene la profundo. interconexión con Colombia, tengo entendido que hay también otra carretera
Estamos estudiándola ya. Se está estudiando. Sí. ¿Cuál va a ser el recorrido de esa carretera? Va a llegar a la Interamericana, ¿no? Parte de la Interamericana y sube hacia... De donde llega la interconexión hasta la Interamericana. Tenemos que buscar la mejor ruta ahí. O sea que sería Una otra vía carretera para larga. integrar la comarca entonces también. Sí, también. También. Hombre, ministro, gracias por ponernos al tanto de todo aquello que está haciendo. La verdad es que, fíjese, esta semana conversaba con Yanín Prado, y diputada de oposición del Grupo Vamos, y decía ella que viajar al interior ya es diferente a como era hace un año, y eso hay que reconocerlo. Se ha rehabilitado y no como se hacía hace muy poco tiempo, que te tapaban un hueco o te hacían un parche y a la semana estaba nuevamente el parche abierto y el hueco tenía otro hueco. Como que ha cambiado la dinámica en ese tipo de reparaciones, ministro, y hay que aceptarlo. Bueno, o sea, cuando nosotros llegamos, Baja Campana era una Sí. trampa de muerte. Por ejemplo, Sí. Ya no lo ves. Para mencionar Ya no una lo ves. nada más, para mencionar así una. es. Nosotros tomamos 5 programas tapahuecos para rehabilitar la carretera interamericana hasta Natá. Gracias, ministro, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar de la inteligencia, contrainteligencia en tiempos de la era digital y cómo se pone en riesgo la democracia también. Tema de debate abierto en este día. Usted pendiente con invitados internacionales. Hablemos un poco de inteligencia, democracia y seguridad. Y yo no sé por qué, don Danilo, o tal vez sí lo sé. No, vamos a hablar claro. Cuando se habla de inteligencia, por lo general, el panameño tiende a pensar en me están chequeando el teléfono, lo que en Colombia le llaman las chuzadas. A propósito, que dos de nuestros invitados son colombianos. Eso está allí en la psiqui del panameño, ¿ah? Fue un concepto arraigado a otro concepto madre, que era el concepto de seguridad nacional, que pertenecía a la doctrina de las Fuerzas Armadas y que le asignaba a uno de las estructuras administrativas, la inteligencia pertenecía a ese segmento que se llamaba, en algunos países se le llamaba G2, en otro N2, en otro D2, que estaba vinculado al manejo de información militar. Acá, en términos de seguridad, está relacionado con el Consejo Nacional. Pero eso, ahora que usted lo pone en la estructura militar, me viene aquella frase que se gritaba en las protestas: el que no brinque es sapo. Exacto. Y se decía, no es sapo porque el tema de inteligencia también se vinculaba al tema de sapear. Que yo nunca he sabido por qué se le asignó eso al sapo, porque el sapo... Tal vez porque el sapo tiene la lengua larga. Yo no sé. de repente. No sé, puede ¿Ves? ser. Al fin alguna Pero ¿por explicación. qué hablamos de inteligencia antes de presentar a nuestros invitados? Porque esta semana hubo un foro en Panamá donde se habló de inteligencia y fíjese los temas que se abordaron allí. Se estuvo hablando sobre las líneas rojas de la democracia, se estuvo hablando sobre la paz total en Colombia, un caballo de Troya desestabilizador de la seguridad nacional entre los países vecinos, y nosotros somos vecinos de Colombia a propósito, ¿no? Y mucho más allá se planteaba temas como el narcotráfico, operaciones psicológicas, el dominio de la seguridad, tecnologías digitales y emergentes en los sistemas de seguridad nacional. O sea, salimos de ese escaque que le acabo de explicar para hablar de cosas mucho más profundas. 3 de esos panelistas están con nosotros el día de hoy aquí. Y comienzo con la dama Angélica María Casas. Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Henry Vargas Polonia también nos acompaña. Buenos días. Y Víctor Álvaro Fernández, Buen día. que le da el toque, digamos, nacional. Yo digo que es diferente el tono. Don Danilo, usted comienza este segmento. Bien. Quiero poner sobre la mesa una dicotomía de la que cada vez más se habla en nuestra región, en América Latina. Y es poner en contraposición los conceptos de seguridad versus otros derechos. Anclado un poco en el concepto de que la seguridad tiene mucho que ver con el control, y el control versus la libertad. Y por último, el autoritarismo versus democracia. Esta dicotomía parece cada vez más presentarnos, son 6 conceptos que parecen presentarnos un tejido en la América de hoy. ¿Qué tan cierto es esto, de acuerdo a la visión de ustedes? El tema está en la mesa. Primero la dama. Pues, Venga. yo pienso que indiscutiblemente la seguridad siempre va a restringir ciertos derechos, ¿no? Porque digamos que
los derechos van, los míos van hasta donde empiezan los de los demás. Pero muchas veces cuando hablamos de seguridad tenemos que restringir no los derechos, pero sí digamos que esos derechos se compartan entre una misma sociedad y no que se violen o que se transgreda uno u otro, digamos, sector de la sociedad. Entonces yo considero que la seguridad es un derecho fundamental, digamos, el Estado debería garantizar la seguridad, sin embargo, lo estamos viviendo nosotros en Colombia, muchas veces en el marco de esa seguridad se están violando los derechos de una parte de la sociedad. Entonces digamos que sí hay que tener una cierta contención, sí hay que tener de pronto una restricción en ciertos aspectos, pero nunca consideraría desde mi punto de vista que la seguridad va a privar, digamos, de la libertad o de los derechos o que la gente pueda expresarse con tranquilidad o funcionar la sociedad como tal, porque hace parte del funcionamiento normal de la sociedad. Fíjese, aquí en la pandemia hubo documentos que se declararon de seguridad y que podíamos verlos tal vez, creo que eran 10 o 20 años, ¿no? 10 No me años. acuerdo muy bien, ¿no? Y uno se queda pensando, espérate, ¿cómo es que en aras de la seguridad nacional tú me vas a ocultar información tan crucial como esa? Es un poquito el conflicto de esos derechos a los que tenemos todos. Aquí el esencial, que es acceso a la información, el derecho a saber en una democracia. Sí, efectivamente. Primero hay que entender el concepto de seguridad. Y cuando todo el mundo pide seguridad, también como ciudadanos tenemos deberes, ¿no? Y esos deberes que son de la ciudadanía están enmarcados dentro de eso que tenemos que amoldar. Y dentro de eso que tenemos que amoldarnos, pues están las leyes. Y una ley lo enmarca a usted en su comportamiento, en lo que usted puede, hasta dónde puede hacer, en lo que no puede hacer y si lo hace, qué le va a representar a usted. Entonces, ese tipo de controles es los que la gente tiene que entender. Pero no más allá de eso, porque para eso están las leyes. Pero cuando bien planteaba acerca del totalitarismo y empiezan a cruzarse esas líneas grises, esa delgada línea gris entre lo que realmente usted puede hacer y lo que ya es pasar a lo ilegal, que es el totalitarismo, ya empieza usted con la violación, como decía Angélica, la violación de los derechos humanos a las personas. Y no se justifica la violación de los derechos humanos por querer garantizar el tema de la seguridad. Ahora, para eso son las políticas de Estado. En esas políticas de seguridad y de Estado, que generalmente las promulgan vagamente y a las carreras, no se toman el tiempo necesario para realmente entender las problemáticas de todas las regiones. Y cuando sacan una política la sacan en temas generales sin entender que no todo un país, por ejemplo, hablando en Colombia, no todo el país tiene las mismas necesidades o las mismas vulnerabilidades. Tendría uno que empezar a analizar departamento por departamento para que esta política del Estado no afecte a estos y a estos los beneficie, sino que más bien vaya llegando con las necesidades que tiene cada región. ¿Cómo le explicamos esto de no cruzar la línea de la legalidad, incluso de la constitucionalidad, en aras de la seguridad a los salvadoreños, por ejemplo? Que la inmensa mayoría no le importa que le estén violando la Constitución, que se violen ni los derechos humanos de alguna, porque la mayoría de ellos hoy tiene, entre comillas, libertad. ¿Cómo le explicamos todos estos conceptos a los salvadoreños o cómo encaja en esa realidad todo lo que es teoría en esta mesa? En contexto con todo lo que hasta el momento se ha dicho, me gustaría traer un postulado del jurista uruguayo Eduardo Couture. Él decía que los abogados deben luchar por la ley, pero que cuando la ley en algún momento traspasa la justicia o violenta la justicia, debemos preferir luchar por la justicia y no por la ley. Ahí es donde viene la división esa de la línea roja para la democracia que usted planteaba en su... porque... por ahí viene, pero traigo a colación lo siguiente. A ver. Cuando hablamos de las líneas rojas en el empleo de la inteligencia como un instrumento en el ejercicio del poder del Estado, poder que es delegado, quiero que sepa, si hablamos de que vivimos en una democracia, esta democracia que usted hace mención, se supone que ese poder ha sido delegado para el uso y el mejor beneficio para la población. Pero, ¿en qué momento empezamos a utilizar estas herramientas para no defender los intereses de la población, sino de cierto grupo de la población? Entonces, cuando entra el tema de la política en el empleo de estos instrumentos de inteligencia,
ahí empieza a complicarse un poquito este asunto y algunas personas se ven alentadas a pasar estos límites, a pasar estos parámetros, a darse algunas violaditas de derechos humanos, secuestros, torturas, etcétera. Y ahí esas líneas son precisamente las que hay que pasar a defender. La justicia más allá de la ley. Usted ponía un buen ejemplo. Usted habló acerca de la ley de transparencia y me resultaba gracioso. Ley de transparencia que viene revestida de opacidad. Entonces, ¿qué debo preferir? ¿La ley o la transparencia? ¿Qué debo tratar de impulsar? ¿La justicia o lo que me imponen como un parámetro normativo? Tiene mucho que ver con ese ADN social, con esa construcción cultural que tenemos en nuestros pueblos. Comentaba yo con los honorables colegas que, para terminar ya, que mi lectura, por ejemplo, de la sociedad panameña es, en términos generales, que el que llega al poder va y viene, roba, no roba, hace y deshace, pero mientras que no te metas con la población, pues lo dejamos pasar. No te metas conmigo, no me vas a ayudar, pero no te metas conmigo. ¿En qué momento ya sentimos que nos sentimos incómodos? Hombre, cuando ese gobierno se vuelve autoritario y empieza a meterse con mis intereses, necesidades y aspiraciones. Ahora bien, a propósito de que ustedes han puesto sobre la mesa esto de que por principio en democracia yo cedo parte de mi libertad para que alguien administre el Estado. Ese es un principio democrático, ¿no? Para poder que haya una convivencia de las diferentes libertades, pero el objetivo debe ser el beneficio, común, la felicidad, la búsqueda de la felicidad de la que se habla y se debate actualmente en el mundo. Dentro de ese contexto, Colombia está atravesando momentos en que no necesariamente están siendo los más felices. En Colombia es más vuelto a explotar la violencia, los actos terroristas, y se plantea un escenario de paz total. ¿Por qué usted dice que es un caballo de Troya que podría afectar el vecindario y nosotros aquí de vecinitos al lado? Bueno, fácilmente podemos nosotros identificar, primero, que el tema de la paz ha sido una bandera que en Colombia cualquier político coge, ondea y recibe votos. Porque ¿quién no quiere la paz hoy en día en Colombia? Después de 60 años de guerra, de 60 años colocando muertos, heridos, etcétera, familias desplazadas, ¿quién no quiere la guerra? Todo el mundo quiere la paz. Pero conseguirla requiere de mucho esfuerzo y de que toda la comunidad esté unida allá. Entonces, ¿por qué el caballo de Troya? Porque es algo que nos han querido vender, como en aquella época, un regalo que llega y por la noche de ese regalo, de ese caballo, salen una cantidad de invasores e invaden. Ustedes se acuerdan de la historia. Sí. Lo mismo está pasando con Colombia. Entonces le ofrecen a Colombia una paz total, que fue lo que ofrecieron en ese periodo presidencial, que ya afortunadamente falta un año. Y resulta que a ese caballo de Troya que se llama paz total, la gente lo recibe buscando un cambio, porque ya estábamos cansados de todo, de tanta guerra y etcétera. Pero resulta de que llegada la noche, la horrible noche en la que estamos en Colombia, salieron de ese caballo todos los actores y factores que tienen en este momento retrocediendo a Colombia 30 años atrás. Entonces volvieron a ver las famosas retenes en las vías, volvió a haber secuestros en las vías, volvió a haber atentados terroristas en las principales ciudades de Colombia que hacía más o menos 20 años o un poquito menos, por ahí unos de 15 a 20 años que eso ya no se veía, pero ya lo volvieron a hacer. ¿Y por qué el caballo de Troya? Porque es que de ahí, de esa famosa política de paz total, que entre comillas y con signo de interrogación, política de paz total, se le dio un aire nuevamente a todos los factores de violencia en Colombia. Factores que estaban minimizados, volvieron a tomar impulso y fuerza. Hablemos específicamente del ELN. El ELN estuvo prácticamente acabado. Y ahora usted va a ver el ELN y tiene toda la cantidad de municipios que tiene bajo el control del ELN gracias a todas estas situaciones que se han venido presentando. Las FARC, ¿por qué se sentó a negociar con Juan Manuel Santos en su periodo presidencial? Porque la tenían derrotada militarmente.
Y al yo sentirme derrotado y ver que me están cayendo de encima y matándome a los líderes de las FARC, no, yo prefiero sentarme allá. Y entonces es cuando empieza uno a ver ese tipo de situaciones y dice, realmente esto no es ninguna paz total, esto es un caballo de Troya que está. ¿Y cómo afecta a los países vecinos? Ahí vamos, ese punto es para nosotros crucial en Panamá. ¿Cómo los afecta a ustedes? Tenemos un vivo ejemplo, la ola migratoria. La ola migratoria que no solamente fue colombiana ni venezolana, sino que fue de todos los países de Sudamérica buscando el famoso sueño americano, que para mí es una utopía y es una gran mentira. Esta situación generó, y ustedes como panameños lo saben, generó un conflicto en la frontera, conflicto de inseguridad humana, de seguridad hablando de la seguridad como tal, ¿no? De inseguridad humana, hablando de la seguridad humana. Para ustedes tuvo que haber representado algún tipo de seguridad en el sentido del Estado como tal, porque toda esta gente pasando por la frontera colombo-panameña, por el Darién, les va a generar a ustedes también problemas como nos generó en Colombia. Se aumentó la delincuencia, se aumentaron los asaltos, se aumentaron todo tipo de delitos de bajo y de alto impacto. Parte de ese oleaje también está relacionado, hay cordones umbilicales con el tema narcotráfico, Sí, que claro. lo aborda usted. Y este tema narcotráfico nos tiene el Caribe en este momento lleno de barcos, hay portaaviones, hay bombas apuntando a un país específico y todo lo demás. Pues, y quiero poner eso sobre el tapete. Digamos que parte de ese fortalecimiento que ha tenido el ELN, pues parte también ha sido, digamos, todo ese resguardo y todo ese apoyo que ha recibido del vecino Venezuela, ¿no? Y digamos que dentro del marco de esta gran paz total, lo que se hizo fue fortalecer más esa relación Venezuela-Colombia-ELN. Desafortunadamente, digamos que ese fortalecimiento ha hecho que se reproduzca, bueno, se aumente más la producción de droga. Y digamos, estos grupos al margen de la ley, pues ELN, FARC, Clan del Golfo, que son como las figuras importantes, pues digamos, dentro del ecosistema del narcotráfico en Colombia, pues digamos, han tenido un resurgimiento aún más, donde están pasando un montón de droga con el permiso de Venezuela. Entonces, digamos que las rutas ya dejaron de ser Colombia, sino están saliendo por Venezuela y tenemos las consecuencias, pues, que digamos en este momento tenemos. ¿Aquí la salida es el garrote entonces de los Estados Unidos? ¿El plan armado que tenemos en el Caribe? ¿O hay otra salida para lo que estamos enfrentando? Y que eso sí afecta a todo el vecindario. Sí. A propósito, no sé cómo lo ven ustedes. En lo personal me causa, con todo respeto, ¿no? cierta risa. Los problemas de consumo y de adicción en los Estados Unidos creo que reciben menos atención que la excusa del narcotráfico, el narcoterrorismo, para una postura que yo diría, no sé, me interesaría conocer la del doctor desde una visión geopolítica un poco mayor. Estamos hablando de que Estados Unidos, en el escenario mundial, es una potencia hegemónica decadente, en tanto que en confrontación tenemos del otro lado una potencia económica fuerte, emergente. Y esa es una potencia emergente que ha seducido ya a algunos países con una política de te doy y dame concesiones y déjame practicar y estar presente en tus países. Y obviamente eso pone barbas en remojo a los Estados Unidos, que dice, espérate un momento, este patio es mío, ¿ya? Esa iniciativa tuya de la seda, de la ruta, vas a tener que sentarte a negociar conmigo porque esto no es así tanto. Entonces es poner esa postura de poner bajo la visión de los estadounidenses la casa un poquito en orden, ¿no? Limpiar el patio. Ahora, eso viéndolo en la geopolítica mundial, pero tenemos un gobierno, hombre, hemos hablado aquí de derechos donde no hay derechos. Tenemos un gobierno dictatorial en Venezuela, permeado por el narcotráfico. O sea, sí, esto en la geopolítica mundial como usted lo acaba de pintar, pero eso no quita ni dice de lo que está pasando en Venezuela, que tiene a más de 8 millones de venezolanos dando la vuelta por el mundo, sin hogar, por el tipo de gobierno que tienen y que se convierte en un problema para la región, ¿o ustedes no lo ven así? No, total, y digamos que la migración venezolana también nos ha, como lo dijo ya Henry, nos ha perjudicado un montón, porque digamos que el Estado decidió sacar recursos del Estado para amparar estos migrantes venezolanos. Entonces, digamos que no es porque váyanse y de malas miren cómo viven, pero se están
dejando de pronto de atender situaciones de la población colombiana por atender las migraciones. El tema de seguridad, digamos, se ha incrementado porque desafortunadamente el Tren de Aragua ha abarcado, digamos, toda la región suramericana y eso ha sido, o sea, hemos llegado a tal punto que han subcontratado las bandas colombianas, o sea, el Tren de Aragua subcontrata a las bandas colombianas para el micromenudeo de la droga, para los sicariatos, entonces digamos que ya ellos se volvieron una transnacional, una empresa transnacional criminal. Entonces digamos que ellos ya tienen, digamos, sus ejércitos propios de colombianos que son los que operan, pero ellos reciben toda la renta del narcotráfico, de la extorsión. Entonces digamos que esas migraciones hasta este punto hemos llegado que la migración permitió que el Tren de Aragua se expandiera pues por toda la región. ¿Hasta qué punto se nos quebró la democracia? O sea, tenemos Colombia con las afectaciones de esos tres grandes grupos, ELN, FARC, Clan del Golfo. Tenemos Ecuador en un franco proceso también de desajuste. Tenemos Perú, que aunque no da señales de estar empeorando, tampoco da señales de estar mejorando. Tenemos Argentina, que ha estado señalando, al igual que Chile, cómo el narcotráfico se ha comportado. Y tenemos Panamá, que no para de hacer enormes cantidades de toneladas, ya anda por más de 140 al año incautadas, con operaciones que nacen también ya en Panamá. ¿Hasta qué punto se nos quebró la democracia por acción de estos grupos? Una reflexión de los tres, porque esta es la pregunta clave. Bueno, mire, yo le puedo empezar diciendo una cosa que he podido analizar en la región. Primero, la falencia en cada uno de los países de la región, de Latinoamérica, en aceptar la problemática que cada país tiene. Le pongo un ejemplo, Chile. Chile es un país que no quiere aceptar que tiene problemas y problemas graves al interior de Chile. No quisieron aceptar que el Tren de Aragua les estaba entrando y ya lo tienen adentro y lo tienen bien arraizado. Y mientras eso siga existiendo y mientras no haya una colaboración mutua y real y veraz entre todos los países de la región para combatir eso y que realmente se mantenga la democracia, no vamos para ningún lado. Si usted tiene en su cuerpo, tiene un dolor de cabeza y tiene un dolor en la rodilla y tiene un dolor en un brazo, usted busca una pasta que le calme todos los dolores que usted tiene. Pero si usted busca una sola pastilla para que le quite el dolor de cabeza y va a seguir con el de brazo y la rodilla, eso no tiene ningún sentido. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, primero, si queremos realmente resguardar la democracia en nuestros países, tenemos que unirnos. Pero aquí no va a haber unión. ¿Y por qué no va a haber unión? Porque no todos piensan iguales. Porque cada uno está en su tiempo de politiquería, en su tiempo de egos personales, en su tiempo de pasar a la historia como el que hizo o como el que dejó de hacer, y de eso se encargará la historia, pero no hay para dónde ir, ¿no? Entonces, pues la idea aquí sería que todos empezaran realmente a colaborar, y ejemplos hay muchos, pero le doy la palabra. No, las civilizaciones, como la conocemos, tienen más de 10.000 años, o sea, la humanidad, según los científicos, nosotros conocemos este paradigma de la democracia hace, ¿qué?, 350 años aproximadamente. En realidad estamos saboreando un poquito lo que usted decía, el mejor modelo de convivencia social que se ha podido dar el ser humano. Sin embargo, tengo que decir que en estos años, desde que surge este nuevo paradigma, es un modelo imperfecto que está tratando de mejorarse. Pero tiene que mejorarse con la participación, porque no podemos entender una democracia sin la participación de la sociedad, de los ciudadanos. Y así tiene que ser. El gran problema y el gran dilema es que algunos están interesados en mejorarlo y otros en destruirlo, lamentablemente. Señores, gracias por habernos acompañado y compartir estas reflexiones esta mañana de domingo. Nosotros vamos a la pausa y tenemos que hablar sobre economía. Recuerda que les dejé en el tintero, creo que fue en el primer segmento, don Danilo, esto del dinero que le damos a los partidos políticos mientras eliminamos el subsidio de arroz. De pronto vamos por el camino correcto, no sé, de eso conversamos en segundos. Carlos Araúz es consultor, es economista y nos acompaña en Debate Abierto. Buen día,
Don Carlos. Feliz domingo para todos, para Panamá. Oiga, don Carlos, estoy rememorando el debate abierto de la semana pasada y dos especialistas aquí nos decían, con el solo hecho de saber que tenemos un fin de año en el que no se va a trancar el país, ya el ambiente es diferente para el tema económico, el tema inversión, el tema generación de empleo. ¿Usted tiene la misma percepción? Totalmente. Es que el elemento de confianza, de certidumbre, de esperanza en la inversión es esencial. Si no hay una garantía de que va a haber sostenibilidad y sustentabilidad, el inversionista, el privado, se asusta, el público empieza en otras negociaciones a lo mejor más enredadas y opacas y inevitablemente no se crea empleo. El país pasa por un momento muy complejo en generación de empleo formal. La llave para resolver eso a través de la inversión. Y la inversión necesita certidumbre, en la medida que hay un cálculo que se pueda medir, en la medida que se pueda aspirar a la generación de nuevas oportunidades para que la multidimensionalidad de la pobreza del panameño baje, entonces va de la mano de tranquilidad. Y hablando de democracia también, aporta entonces a sentirnos diferentes. Una democracia participativa y propietaria, no la democracia que regala y que da dádivas y que da subsidios permanentes, no, es la democracia que sostiene a un país y la que promueve inversión extranjera directa. Así que yo me siento muy optimista. Mire, la pregunta que le tenía era qué hacemos para abrir ese grifo entonces de las inversiones, pero ahora que usted toca subsidios, me recuerda algo que de verdad me está dando vueltas en la cabeza. Ajá. Bien, se concreta, se elimina el subsidio del arroz, podemos debatir si eso ayudó al sector, si no lo ayudó, si ayudó al consumidor o no. Ese es un debate. Pero hay un subsidio que me metí a observar y a analizar. Y el subsidio electoral se ha disparado en un 625% desde que nació, en cuestión de 2 décadas. El padrón electoral ha aumentado un 33% en el mismo tiempo. Y yo no sé si ese subsidio nos esté dando los mismos resultados esperados y si tenemos que acometer con ese subsidio lo mismo que hemos hecho con el arroz, por lo menos mirarle el foco y decía en el primer segmento, no lo eliminemos, pero por lo menos vamos a reducirlo porque 100 millones, que es lo que va a representar el subsidio ahora, sí, como que no estamos para eso, ¿o usted cree que sí? ¿Qué debe procurar un subsidio? El subsidio primero debe ser de índole temporal, para que en una planificación y una programación esa temporalidad resuelva el problema de raíz, génesis. Cuando estamos hablando en el Tribunal Electoral, aspiramos a que nuestras instituciones democráticas sean más fuertes. Creo que eso no ha pasado en los últimos 10 años. Lamentablemente hemos caído en esa vorágine de que el dinero, que inevitablemente raya en populismo, pues resuelve todo. Y en esta coyuntura particular, el subsidio, lamentablemente yo creo que lleva en su génesis la razón del problema, no de la solución. En el arroz, de igual manera, lo que debimos haber hecho fue implementaciones en mejoras tecnológicas, capacitación a nuestra gente, encontrar nuevos mercados, alimentar eventualmente pues la seguridad alimentaria y la exportación si es que sobraba arroz. Los panameños somos los que más consumimos arroz en toda la región, así que teníamos que consumirlo por naturaleza. Pero para cuidarnos y cuidar al productor, tuvimos mucho tiempo para hacer y optamos y decidimos por no hacer. Optamos por la salvación esa momentánea. El subsidio es una condena para que el pobre siga siendo pobre. Y el productor siga siendo una persona que lamentablemente defiende la temporalidad y no puede entonces aspirar a crecer a otras cosas. Así que el subsidio de nuevo es palabra sucia en algunos rubros. Debería ser exoneraciones también, que tienen que ser temporales. Sí. Ahora bien, ¿qué hacemos para que ese grifo de la inversión se abra y se genere ese empleo formal que tanto estamos esperando? Usted sabe que Panamá tiene una particular coyuntura ahora mismo. Estamos a 2 o 3 decisiones de que este país garantice su sostenibilidad y sustentabilidad en los próximos 30 años. ¿Cuáles son esas 2 o 3 decisiones? Una definitiva y de inmediata resolución es el proyecto en Río Indio, ese que provee tranquilidad tanto a la operación del canal como al consumo de agua para todos los panameños. Es un no negociable, es uno que tenemos que entender sus connotaciones políticas, sus connotaciones también socioeconómicas y sin lugar a dudas la gente, el componente humano. Pero eso tiene que resolverse y se va a resolver en el consenso que los panameños sabemos cómo hacerlo, diálogo y de la mano obviamente de la autoridad del Canal de Panamá, que ha sido una institución que una y otra vez ha dado muestras de transparencia, rendición de cuentas y de crecimiento garantizado. Es el número 1. Es el número 1, sin duda. La otra, que es un poco más complicada, es una conversación robusta que sustentada económicamente, financieramente y medioambientalmente lleve a un destino pragmático de la mina. Cómo el país va a decidir ser país minero, no productor, exportador y entender en la coyuntura que estamos viviendo lo difícil que es la creación de empleo formal. El empleo formal en Panamá va a estar por encima del doble dígito por primera vez en mucho tiempo.
10%, arriba del 10% cuando salgan los números en octubre. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tengamos la discusión y la conversación dura que lleve a una solución entonces de qué hacer y cómo hacerlo, porque la infraestructura está allí. El hueco está allí. Ya se construyó. Los 9.000 millones de dólares invertidos están ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso? Y llegó a ser un porcentaje tan importante del Producto Interno Bruto panameño. Es una economía muy pequeña la nuestra. Y no podemos seguir siendo ni canal dependientes, ni mucho menos deuda dependientes, porque nos hemos convertido en prácticamente dependientes de ambos. Así que la mina ofrece una oportunidad, una conversación dura, acciones concretas que se pueden tomar para cuidar la inversión y ciertamente que el bienestar del panameño, Hugo y doctor Toro, que el bienestar del panameño y la prosperidad del individuo esté por encima de los intereses económicos. Deme la tercera para que el señor Toro entonces tome la palabra. Todo lo que tiene que ver con soluciones hídricas vinculadas con infraestructura, potabilizadoras, 2 puertos en el Canal de Panamá, el gasoducto, que ya está próximo incluso a ir a licitación. Yo creo que todo lo que se vincule con infraestructura que tenga que ver con la creación de valor, carreteras, caminos, estructuras que permitan de nuevo que la movilización a lo mejor de la materia prima y la producción. ¿Cómo hacemos para que el productor, el sector primario que ha sido tan descuidado, no es el subsidio el que lo resuelve, es la facilidad de la estructura para que la gente pueda vender cadena de frío? ¿Por qué no retomar con fuerza la cadena de frío para controlar el costo de la vida del panameño? No es a través del subsidio, competencia y infraestructura. Y ahora que usted hablaba de carreteras y demás, el ministro hace unos minutos habló de todo esto que se está desarrollando y la pregunta clave no se la hicimos al aire. ¿Cuántos empleos genera toda esa obra? Creo que dijo 50.000, ¿no? Por ahí yo le hice una pregunta fuera de sí, fuera de cámara se lo conversamos. ¿Cuál fue la cifra que eran varios miles. Eran varios miles. Puedo fallar. Pero te voy a decir la cantidad, que con eso voy a comenzar ahorita, en la continuación de la conversación con el licenciado. En carreteras, para el próximo año tenemos $1.000 millones en licitación. 1.000 millones de dólares. Y varios centenares de kilómetros de carretera. Tenemos el puente sobre el canal más el subterráneo. Sí. Ese debe estar entre alguna cifra de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Tenemos un ferrocarril también discutiéndose por dónde debe comenzar y hasta dónde debe llegar. Sí. Y usted ha mencionado el proyecto de Río Indio, que en realidad, a mi criterio, pues no está presentado en su justa dimensión. Realmente es un proyecto de desarrollo. Se ha enfocado tanto el término Río Indio, sí, que es lógico, se basa en el uso del agua del Río Indio, pero es un proyecto de desarrollo. Sí. Además, la ampliación de un aeropuerto de carga. Además, como usted mencionó, la mina que ya está operativa. El gasoducto que ha anunciado el canal. Sí, y este es el único país del mundo que ha anunciado que a corto plazo requiere de 5 puertos. 5 puertos que se tienen que hacer. Este es el único país del planeta que ha anunciado eso. Sí. O sea, oiga, que tengamos la suerte de que una tercera parte de todo esto arranque en 2026. Sí. Una tercera parte, ni siquiera la mitad. Sí. Eso cambia el panorama. ¿Qué Panamá tendríamos? No, es que... Y todo arranca por el componente de confianza que ya lo hablamos, pero también en cohesión social. Los panameños tenemos que creernos estos cuentos y traspasar algo de confianza. El mismo ministro Chapman lo ha pedido, pero es que la confianza se tiene que ganar también, no solo se tiene que pedir y exigir. Y yo creo que las acciones que se están tomando, las calificadoras de riesgo nos están mirando, pero muy de cerca. La lupa está puesta en Panamá de aquí a final de año. Tienen que haber manifestaciones claras y evidentes de que queremos manejar un país con más eficiencia, con austeridad. Por eso cada noticia que salga de excesos en gastos no nos hace bien, pero hay que animar la rueda de lo privado principalmente. Ese deseo porque el capital privado apuesta a Panamá para crear empleo que se va a manifestar inevitablemente en prosperidad. Entonces, infraestructura tiene un efecto de contagio positivo, de rama muy particular. No lo tiene quizás ninguna otra. Y eso lleva inevitablemente a calidad de vida. Creo que estos proyectos para los panameños cambian la manera en la que vivimos y para modificar esa manera de cómo vivimos tenemos que atrevernos a tomar decisiones complejas y difíciles que no tengan que pasar necesariamente por más deuda. El gobierno y la administración están tratando de ser mucho más austeros y mucho más disciplinados en ese sentido y por otro lado la recaudación fiscal. Tenemos un desfase muy importante en la cantidad de ingresos que están entrando al Estado. Sé que no es cómodo, a nadie yo creo que le gusta pasar por la Dirección General de Ingresos y mandar nuestro respectivo pago de impuestos, pero es no solo ahora responsabilidad ciudadana y civil
fiscal, sino que también determina el futuro de nuestro país y el de nuestros hijos. En esa línea, lo que ha planteado el ministro de Economía y Finanzas, que a propósito, cuando el presidente tiene que hablar de este tema, le pasa la pelota al ministro. Él no se mete en esas aguas, deja que sea el ministro que dé las explicaciones. Él ha hablado de una serie de medidas cuyo centro es el ser humano, es la persona, es el hombre. Entre ellas, está diciendo que por primera vez, ya con lo que se ha hecho, vamos a pagar los intereses de la deuda sin endeudarnos, que lo que ya era una tradición. Ya hace más de 20 años estábamos en eso, que no había variante. ¿Cree usted que ese plan se ha desarrollado de la forma correcta, que vamos a lograr esas metas fiscales, por ejemplo, que nos tienen al borde de perder? Mire lo que nos dijo Moody's, la advertencia que nos hizo. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Esa confianza se ha ganado o podemos depositar esa confianza? Hay un ejercicio que tiene que hacerse mucho más detallado, que es el de la métrica constante y consistente. Y las acciones que se están proyectando y programando definitivamente son no solo correctas, son las que el país puede hacer. Porque la otra cosa es la coyuntura. El país tiene que seguir andando, tiene que seguir funcionando. No podemos ponerle una pausa para poder esperar. Entonces las acciones son concretas y son correctas. Toman tiempo, y tiempo quizás no lo que no tenemos. Y lo otro, para aterrizar, no hay mucho espacio para el error ni para la maniobra. Tiene que ser una ejecución prácticamente reloj suizo para que entonces garanticemos que se puedan ejecutar, poder recaudar y poder ejecutar. Yo sí siento que es una coyuntura muy particular. Estamos a 2 o 3 decisiones de tener un Panamá, pero muy diferente al que estamos viendo hoy, uno de crecimiento sostenible y que cree prosperidad para todos los panameños. Reitero, no regalándosela, ganándosela con trabajo duro. Podemos mirar con optimismo entonces el futuro inmediato. Sin lugar a dudas. Gracias, don Carlos, por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa y hablemos de constitución, la alfabetización constitucional. ¿Con qué se come eso? En segundo nada más. Hemos estado hablando del tema constituyente en los últimos programas, así como de paso, don Danilo. Hoy entramos en tema de fondo. Justo y necesario. Sí, este es un tema de fondo, por cierto, muy retrasado como asunto de discusión pública, muy retrasado. Históricamente, desde la década de fines de los 70 o principios de los 80, nada más había una persona que lo tocaba, que se atrevía a tocarlo, y todo el mundo la veía, bueno, ¿y este de qué estará hablando? Y ese discurso se mantuvo. Después escuché a otras personas, ¿no? Pero en los últimos años, últimas décadas, diría, permanentemente ha sido uno de los temas que ha abordado Miguel Antonio Bernal. Él está al frente de CEPRESAC. Ayúdeme, bienvenido, don Miguel Antonio. Muchas gracias. A desmenuzar esta mazorca. Vamos a desgranarla. CEPRESAC significa Secretaría Presidencial para Asuntos de la Organización del Estado. No, Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Quedémonos en CEPRESAC, que es más sencillo. Hay que coger aire para decir ese título. Usted está a cargo de la alfabetización en materia constitucional. Esta institución, esta entidad fue creada hace prácticamente un año, el año pasado, agosto del año pasado. ¿Qué tanto se ha avanzado, don Miguel Antonio? Bueno, la alfabetización constitucional es la primera fase dentro del proceso constituyente que se ha convocado para darnos una nueva constitución. Y se consideró necesario, primero, poder llevar a cabo una verdadera divulgación de lo que es una constitución, los derechos, las garantías, en otras palabras, en ese civismo que ha estado ausente de la educación de nuestro país en las últimas décadas. Y a la fecha hemos nosotros dictado prácticamente cotidianamente una conferencia, una charla, hemos hecho cabildos abiertos, mesas redondas, se han empezado diplomados sobre la alfabetización, estamos presentes ya con comités en provincias como Chiriquí, Herrera, Los Santos, donde también se está diariamente dándole charlas a entidades públicas y a aquellas entidades privadas que lo permiten. Hemos sostenido reunión con una gran mayoría de los sectores integrantes de la sociedad panameña, la empresa privada, todas sus organizaciones, con excepción del Sindicato de Industriales de Panamá. Hemos estado con la CONEP, con la CAPAC, con la Cámara de Comercio, con la PEDE, con sindicatos, con las iglesias Osana y la Conferencia Episcopal. Sostuvimos una reunión extensa explicándoles que
el proyecto de una nueva constitución es un proyecto de Estado, que es un proyecto de nación, y que el país, y explicamos las razones por las cuales no podemos seguir con el actual estatuto constitucional que está afectando no solamente las relaciones que deben existir en toda sociedad, sino la misma institucionalidad. Para entrar en ese detalle, cerremos la primera pregunta. Si tuviéramos que hacer un balance de los to-dos, usted en esto de alfabetizar al país en materia constitucional, ya hemos avanzado digamos, unas 3/4 partes de la tarea. Estamos a mitad de camino. ¿Cuántos años más nos haría falta? No sé. La alfabetización se ha programado y se propone que no culmine. Ajá. Pero esta primera fase debe irse hasta el 1 de julio del año entrante, tratando de abarcar lo más posible, aunque sabemos que no es posible toda la sociedad Claro. panameña, porque no contamos con los medios, con los instrumentos, con las herramientas y sobre todo con las motivaciones necesarias. ¿Cuál sería el mecanismo de medición para saber si esta alfabetización ha logrado el éxito esperado? Bueno, mecanismo de medición lo estamos viviendo nosotros a través de lo que estamos palpando, de que poco a poco el tema empieza a aparecer sobre la mesa de medios de comunicación, como en la actualidad con ustedes, en la mesa de términos de discusión, y también lo medimos en el hecho de que han salido unos gatopardistas, llámase gatopardistas a los que quieren el cambio para que nada cambie, a recoger firmas para eso que llaman paralela. Y eso ha llevado pues a generar una gran confusión que en el caso nuestro nos ha permitido demostrar que el camino correcto es el de un proceso constituyente a través de la alfabetización. Ahora, usted dice eso que llaman paralela, pero eso que llaman paralela está en la Constitución. En un estatuto fundamental, un estatuto constitucional impuesto. Y las cosas impuestas en el siglo XXI no se pueden considerar como constitución. Eso está hecho por todos los teóricos contemporáneos. El estatuto constitucional fue creado para la dictadura, con la dictadura. Cayó la dictadura, mantuvieron el estatuto, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos los ciudadanos que echar a un lado el principio máximo que dice que el poder público solo emana del pueblo, y por eso es que el presidente de la República ha convocado a este proceso constituyente que no le gusta a muchos, pero esto no es un problema de gusto, esto es un problema de necesidad de la sociedad y no de la voluntad de unos cuantos. Por eso es que partimos de la base de que a través de la alfabetización se vaya dando esa participación ciudadana, que es la que nos debe permitir de poder caminar hacia una constitución que sea de todos, para todos y con todos, y lo cual no es una novedad en Panamá, porque hace 80 años, en 1945, nuestro país, nuestra población se supo dar una asamblea constituyente que dio como resultado la Constitución del 46. Desgraciadamente esa Constitución hoy en día es desconocida, pero que si nosotros la trajésemos sobre la mesa, nos sería de mucho más utilidad desde todo punto de vista que el actual estatuto impuesto. Ahora, a propósito de la 1946, voy a hacer referencia a dos cosas que se dijeron en esta mesa la semana pasada. Que una asamblea constituyente de este tipo nos llevaría al riesgo de que esa asamblea se constituyera en omnipotente y disolviera el resto de los poderes, como ocurrió en 1946. Y adicional, decía, y le voy a decir la fuente, fue el señor Pedro Miguel González. Adicional dijo, eso es lo primero, que quiero la respuesta. Y lo segundo que dijo es que hay una especie de contubernio entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema, y que para que la Corte Suprema, por ejemplo, le ponga el ganchito a lo que está haciendo el señor Mulino en materia constitucional, se les dio ese aumento de $14,000 a los magistrados. Esas dos cositas se las pongo allí para conocer su respuesta. En primera instancia, con relación a la Constitución del 46, la Constituyente del 45 tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas que no necesariamente hay que reproducir. Por ejemplo, eso de que finalizada su labor, se quedaron como órgano legislativo. Y por eso nosotros en nuestras tareas de alfabetización estamos dando a conocer la necesidad de que se establezcan los prerequisitos y requisitos, no solamente para ser constituyentes electos, sino también para que quienes vayan a ser constituyentes sepan de antemano que finalizada su labor
se van para su casa. Ni elegir presidente provisional, porque también lo hicieron nada en de aquel eso. momento esos constituyentes. Exacto, nada de eso. Y también, y le explico, que esos que sean constituyentes se debe establecer o se debe estipular que no podrán ocupar cargo público de mando y jurisdicción por los próximos 5 años. Y en cuanto a elegir, se están respetando todos los cargos que fueron electos en el 2024, casualmente, para evitar cualquier desasosiego de que digan que se quiere deshacer esto o aquello. No es así. Se ha programado un proceso constituyente que en el 26, en julio, se debe empezar a organizar el modus operandi de la elección de esos constituyentes. Se quiere hacer como en el 45, provinciales y nacionales, porque eso de circuito no cabe para una constituyente y mucho menos el código electoral no se puede utilizar en una asamblea constituyente, para que esa elección se dé en marzo o abril del 27, para que esa asamblea electa sesione mayo y junio del 27 y tengamos en julio del 27 una nueva constitución, pero con un vacatio legis, es decir, un espacio de 1 año en que no entraría a regir mientras se divulga, se conoce, se promueve, y que en 28, una vez divulgada lo suficientemente, se convoque un referéndum constitucional ratificador, que es como se llama, para que esa nueva constitución rija para el 29. Eso es lo que se tiene en borrador, porque no hay nada escrito en piedra. Y con relación a lo segundo, mire, es muy fácil hacer ese tipo de afirmaciones absolutamente falaciosas, puesto que ahora mismo no hay contubernio alguno. La CEPRESAC está llevando a cabo su tarea que le ha sido encomendada mediante un decreto sin injerencia alguna del señor presidente de la República. Y no tiene por qué haberla, porque si bien él propuso la necesidad de una nueva constitución, ni él ni nadie es dueño de esa nueva constitución. Los dueños de esa nueva constitución tenemos que ser todos participando en el camino que nos debe llevar a ella. Entonces, aquí se está dando, para variar en Panamá, una serie de chismes, bochinches, cuestiones. No hay nada de eso. Estamos actuando con una transparencia que corresponde al acto histórico y patriótico de tener una nueva constitución. La tesis radica en primero que se dio el aumento y que el propósito es y que el propósito es el siguiente: como todo lo que usted ha explicado no está contemplado en la Constitución, al preguntarle a la propia Corte si es constitucional, como ya hay un acuerdo, la Corte diría, no hombre, lo que hicieron es constitucional, aunque no aparezca en la Constitución. Eso es peor que un bochinche. No sé qué puede ser peor que esos bochinches, un chisme de mala calidad y de mala fe. Que yo lo puedo entender viniendo de quién viene, porque eso le sirve para promoverse entre sus copartidarios en la disputa que tiene para ser secretario general del PRD. Y yo entiendo perfectamente bien que los adictos al PRD no quieran que se toque este estatuto impuesto, porque ellos se sienten cómodos. Para mí, Miguel Antonio Bernal, los que apoyan, los que defienden mantener este estatuto constitucional, esta constitución, es porque quieren seguir con todas las prácticas de corrupción y de impunidad que hay en este país. Don Danilo Toro. Doctor Bernal, tengo una serie de temas que quisiera tocar con usted en torno al asunto de la constituyente y de una nueva constitución. Pero quiero comenzar por decir que la persona a la que yo me refería cuando hablamos del cemento era precisamente a usted. Ah, ok. Entonces hay coincidencia. No hay nada que debatir. A lo largo de unos 5 décadas ha estado con este mismo discurso. Y la otra persona a la que hacía Mantengamos ese referencia estatuto entonces. Es al doctor Carlos Iván Zúñiga. Cierto. Bien. La palabra constituyente genera varios miedos. Genera miedo político, miedo económico. ¿Cómo responder a esos miedos? Bueno, yo creo que se tiene que responder a esos miedos con la necesidad que hay ahora mismo de reinstitucionalizar y reconstitucionalizar el país. Nosotros no podemos seguir dentro de esta camisa de fuerza que se ha convertido la actual constitución impuesta, puesto que el país está sufriendo económica, social, educativa, culturalmente, en vista de que todos los cambios que se han dado a nivel mundial, para no hablar de los que aquí se han dado a nivel, digamos, poblacional, nos revelan que no podemos nosotros seguir dándole la espalda a toda una serie de instituciones que se requieren con urgencia, que van, por mencionar solamente algunas, la revocatoria y mandato para todo ciudadano electo a un cargo público,
la segunda vuelta en caso de que no haya la mayoría requerida y todas estas cosas que en otras sociedades ya se practican. Es más, permítame compartir con ustedes la alegría personal que ha representado para nosotros trabajar con el 20º Concurso Nacional de Oratoria. 4.260 jóvenes se matricularon para participar y el tema, la alfabetización constitucional. Y hace un par de días hicimos un simulacro de asamblea constituyente con los jóvenes que son semifinalistas y la verdad es que yo me he quedado gratamente sorprendido cómo ellos se han preparado, cómo han estudiado, se les propusieron temas, ellos sugerían normas, las debatían. ¿Qué normas sugirieron, por ejemplo? Yo vi el mensaje que usted envió sobre ese tema, para tener una idea de por dónde andan los jóvenes. La necesidad de un régimen municipal que se perdió aquí con esta Constitución, la necesidad de un tribunal constitucional, ellos la abordan, la necesidad de mayores caminos, vías de participación ciudadana a todos los niveles, de mayor transparencia. O sea, los jóvenes están mucho más claros que muchos adultos menores o mayores que hay en este país, porque hay mucha gente que se ha quedado anclada en posiciones, diríamos nosotros, que no varían. El mundo ha cambiado. Entonces, la salvación, y hay que decirlo con esos términos, de nuestra sociedad ahora mismo no radica en solamente más inversión o en un tren de Panamá-David, pues no, en una nueva constitución. Es el verdadero tren del progreso de este país, para mí por lo menos. El presidente Molino no ha tenido reparos en decir claramente que él es partícipe, es proponente de una constituyente originaria. ¿Qué fundamento, qué da pie a que se pueda invocar este mecanismo de acuerdo nacional, dado que, como usted bien lo acaba de decir, lo que está planteado es la constituyente paralela en la actual constitución? La constituyente más llamada paralela, porque la paralela es una figura geométrica y no me voy a cansar de decirlo, porque aquí, mañana o pasado, los que andan detrás de eso se van a inventar una constituyente diagonal o circunflexa o pentagonal, o vaya usted a saber para dónde quieran agarrar con tal de confundir a la población. Hemos tenido que recurrir al término de constituyente originaria para diferenciarnos casualmente de esta anómala y atorrante y aberrante concepción de la paralela, que los únicos que la defienden son los que andan por ahí y los 3 del Tribunal Electoral, que son los que han estado empujando el carrete. La constituyente, que no necesita apellido, se sustenta teórica, doctrinal e históricamente en lo que ha vivido la humanidad desde 1789 en esta materia, y hoy por hoy de 190 estados que conforman la sociedad mundial, 150 en los últimos 50 años han actualizado, cambiado su constitución a través de un proceso constituyente en Europa, en Asia, en África y en América también. Los últimos casos son Ecuador y Bolivia. Solo 2 países en América se han quedado con constituciones impuestas por dictadura: Chile y Panamá. Chile intentó, a raíz de un estallido de violencia, modificarla, no les resultó, casualmente por el miedo que había en esa sociedad o que se produjo en esa sociedad y que llevó al fracaso de lo que hicieron. Aprendiendo de las lecciones de Chile y de otros países, es que nosotros consideramos que, dado que todavía, a Dios gracias, nosotros tenemos aquí una convivencia pacífica, tenemos que rescatarla, mantenerla, salvarla a través de un proceso constituyente que es lo más democrático, participativo y progresista que hoy por hoy hay en todas partes. Todos los teóricos del derecho constitucional, cualquiera que sea su posición ideológica, predican por una constituyente en momentos como el que nosotros nos encontramos. Fíjese que al abordar el tema Chile se me adelantó la pregunta que tenía en mente, y es las enseñanzas que nos deja el vecindario. Claro. Así que centrémonos en Chile nada más, porque sí, hubo una revuelta y hubo momentos muy difíciles en este vecino país, y al final desemboca en esta decisión, pero han tenido 2 intentos y las 2 veces ha sido rechazado. Claro. Porque prácticamente se reinventaban un país y la población le ha dicho, no, eso no es lo que queremos. ¿Qué riesgos tenemos nosotros de que también nos venga un grupo de constituyentes a querer reinventarnos el país y la cultura nacional? De nosotros, como pueblo soberano, va a depender casualmente que eso no se dé si sabemos desde ahora empezar a participar y a ir estableciendo los requisitos que se les va no a imponer, pero se le va a establecer a esa asamblea constituyente, que eso es lo propio. Por ejemplo,
Si nosotros ponemos requisitos democráticos y claros, nos vamos a garantizar que quienes vayan a ser constituyentes vayan verdaderamente a representar la voluntad del pueblo. Por eso estamos proponiendo, todo está en borrador, que se presente lo que podemos llamar una elección programática, es decir, que si usted se presenta como candidato a constituyente después de cumplir con los requisitos, usted tiene que decir yo voy a abogar por este proyecto y que si no lo hace, automáticamente se le revoque el mandato. ¿Qué papel jugarían los partidos políticos en este proceso? En una constituyente no se puede ser excluyente, tienen que participar toda la sociedad, sean o no sean partidos, organizaciones de la sociedad civil, todo lo que puedan participar de acuerdo a los que se establezca. Pero esto no es... Hay una confusión de creer que los temas de constituyentes es para abogados, Dios nos libre. Hay una confusión de creer que es para los partidos políticos. Ellos pueden participar siempre y cuando cumplan con las reglas que sean establecidas. Por eso se hace la salvedad de que no podemos trabajar una constituyente con el actual código electoral. Porque ese código electoral, aparte de que fue hecho en el periodo dictatorial, está hecho para los partidos, con los partidos y no para la participación ciudadana, que es lo que una constituyente pone como primer requisito, la participación de todos, Oiga, sin excepción. Disculpe, ¿no le parece riesgoso? Le hablo del papel de los partidos porque evidentemente la inmensa mayoría de nuestros partidos no se caracterizan por ser muy democráticos a lo interno ni por prácticas democráticas. Sí, pero existen. Tenemos que ser francos, pero no representa un riesgo que los constituyentes, por ejemplo, sean elegidos con esa banderita de partido y sabiendo las taras que traen y ponen sobre la mesa. Claro, es que todo va a depender, Hugo, cómo se vaya a establecer el procedimiento. Por eso que esta cosa hay que comenzar a ventilarla. Es decir, ¿cómo va a ser la participación? ¿Va a ser por listas? ¿Verdad? Listas de candidatos. ¿Qué se va a requerir para ser constituyente? ¿Edad? Nacionalidad panameña de nacimiento o no, y también probidad. Se van a pedir títulos, no se puede generalizar los títulos porque, por ejemplo, las comarcas tienen que participar y no se les puede establecer a las comarcas que tengan cualquier título porque no se les ha dado la oportunidad de estudiar. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros estamos llevando en la alfabetización para que comiencen por lo menos a ser dialogadas, conversadas. Cero imposición. Oye, ahora que dice usted cero imposición, no quiero imponerlo, pero ya dice cero, el tiempo se nos acabó. ¿Cuántos constituyentes tendríamos para decidir la próxima constitución? ¿Cuántos serían necesarios? Al momento consideramos que el número que se utilizó en el 45 sigue siendo válido, 51, de los cuales 10 nacionales y 41 provinciales. Pero eso, vuelvo y repito, no está escrito en piedra. Dejemos las cosas hasta ahí, nos unimos a ese proceso de alfabetización, de encuentro de ideas, de debate, porque también la constituyente debe ser producto del debate, así que está invitado para que nos visite con mayor frecuencia, Cuando profesor. Así lo estimen, será un placer. Don Danilo, gracias por sus análisis esta mañana, acompañarnos, a ustedes por la sintonía y tenemos una cita el próximo domingo aquí en Debate Abierto a las 3 de la tarde, lo ve en pantalla eco completo y también a través de nuestras plataformas. En lo que resta de hoy, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.